Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio del Think Tank Podcast, su espacio favorito de pensamiento. En el día de hoy contamos con la presencia de Ana Carolina Blanco y Víctor Piñeiro. Ana Carolina, abogada, experta en propiedad intelectual, en tecnología, también productora de cine, colega. Víctor Piñeiro, también abogado, productor, tiene una plataforma crítico de cine, Sí. Seventh Art o Séptimo Arte. Sí, así me dicen a veces. Y nada, señores, para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes dos, expertos en cine. Así que, nada, adelante. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para iniciar. Primero decirle bienvenido a él. Gracias. Bueno, Muchas bienvenido, gracias. El placer es mío estar entre colegas y compartir con Víctor este espacio, hablando Sí. de lo que nos apasiona, que es el cine, la propiedad intelectual y todo lo nuevo que ha surgido a raíz de la inteligencia artificial. Sí, Para mí, de verdad, un placer. Ya habíamos compartido un Zoom, algo así, en pandemia, una sí. conferencia Sí. que hicimos así, o algo así. Pero sí, No, qué ustedes nos dijeron para traer este tema del cine, que bien abarca muchas cosas, pero ustedes querían traer primero todo el tema de lo que está pasando en Hollywood, Sí, que yo creo que sí. es lo que ha estado más en las redes Ese tema del sociales strike. y en boga en cuanto tiene que ver con cine, y también cómo eso se traslada a República Dominicana, a la industria, al mundo y todo lo que está pasando. Así que No, lideren la señor, conversación vamos a ahí. Arranca por el Vamos a mismo, empezar ya tú Vamos a empezaste, arrancar, arranca o sea, por el mismo. ¿Qué es eso de esa huelga? O sea, dicen que es una huelga histórica, Que de los 80. que ahora iniciaron primero los escritores, luego se sumaron los actores. Vamos a desmenuzar un poquito ese tema. O sea, ¿qué es realmente lo que está pasando? Le voy a dejar la palabra primero a Ana Carolina, Es un tema- lo que se le quede yo lo digo. Es un tema de compensación, es el ponerse de acuerdo. La SAG y AFTRA son las uniones que existen en Estados Unidos, uniones sindicales que representan a los actores por el lado de SAG y luego por el lado de radio y música en el AFTRA. Entonces, ¿qué pasa? No se han puesto de acuerdo en las compensaciones para el pago de los actores. Lo que sucede es lo siguiente. Hay una idea general de que los actores son millonarios, tienen mucho dinero. Pero SAG alega, eso no es cierto. Solamente el 12,7% de nuestros actores viven con más de $26,000 al año, que es el mínimo que deberían ganar para poder pagarse lo que se llama un seguro de salud decente. Todos ustedes saben que en Estados Unidos la medicina es bastante cara. Claro. Entonces, el problema radica ahí. Entonces, hay un precio mínimo que es de $23,37 para ser preciso, que se le paga por hora a un actor. Entonces, la idea es, y lo que dice SAG y sus directores, es que no podemos pensar solamente en el actor, como decir Tom Cruise o como decir ese tipo de nivel de actores. Ustedes tienen que pensar en el que gana su día a día, tiene El que pagar promedio. renta, el promedio, el que hace de extra, el que tiene que lograr trabajos. O sea, yo logré estar en una película, pero a lo mejor la película duró 6 meses, se acabó, ¿y qué hago yo en los otros 6 meses siguientes del año? Entonces, ese es el problema. Ellos hacen comparaciones con lo que ganan los ejecutivos. Comenzaron diciendo, bueno, el nuevo ejecutivo de Disney, Igor, gana $32 millones en bono, 30 y algo millones de dólares en bono, el otro Paramount y esto y lo otro, y se comparan con los ejecutivos de esas grandes compañías y dicen que eso no es justo. Entonces, hay un pago que es el que ha causado más revuelo, que es el pago compensatorio por... o sea, es como una especie de regalía, pero es un pago que da por cada vez que se reemite una serie. El residual, exacto. Entonces, ese pago, a raíz de que existe en streaming, es muy difícil saber cuándo se reintroduce una serie, porque uno lo ve on demand, ¿no? Uno la ve cada vez que quiere. de las plataformas. Y date, uno paga una licencia, hay un acuerdo de una licencia por las suscripciones y se hace un pago único. O sea, en ese caso, o sea, el suscriptor no hace un pago dividido, sino que tú haces un pago único y luego ellos se dividen entre licencia de música, licencia, etc.
Y ese es el tema. Ellos hacen la diferencia entre lo que es una reemisión de televisión y un tema de streaming. Entonces ellos quieren negociar sus compensaciones. Y ahí es que está el problema. Como no llegaron a ponerse de acuerdo, se le agrega, obviamente, caras muy conocidas, Meryl Streep, y ustedes lo han visto todo en las noticias, pero también se le agrega el tema de la inteligencia artificial, porque se ha estado debatiendo el hecho de que puedan estas grandes casas productoras poner una cláusula donde usted haga una sesión de imagen, de uso de voz y likeness, como le dicen, y que luego ya ellos puedan utilizarlo y poner ese mismo extra en todas las películas sin tener que pagar una compensación. Entonces, ellos están exigiendo que se regule más el tema de la inteligencia artificial en cuestiones de uso de imagen, uso de voz y likeness. Eso es lo que está pasando a grandes rasgos. Entonces, veremos más series, por el momento, series de, ¿cómo se llama esto? No, las que son... que son del día a día, que no son... O sea, reality shows. Reality Vemos shows. más reality shows, eso es lo que vendrá más. Ahora, lo Sí. que parece es que el negocio... No, dale, seguimos. Lo que parece que, como mencionabas, el negocio ha cambiado del cine de box office a streaming. Sí. Entonces, totalmente entendible que los actores quieran mayor remuneración, especialmente porque es una industria grande de actores extras. Sí. Pero lo que parece que lo complica es que las mismas plataformas de streaming no les está yendo bien. O sea, el año pasado, por ejemplo, solo Netflix reportó ganancias. Entonces, como que me estás exigiendo que te pague más, te entiendo, pero al mismo tiempo, yo no es que estoy guisando, como dicen en buen dominicano, y ese es el argumento que dice Bob Iger de Disney, el CEO. Entonces, ¿cómo se pudiera llegar a un acuerdo? O sea, ¿cuál sería la vía, el entendimiento común que sea justo? De eso me acuerdo de la serie de Spotify. Igualmente decían que no le iba bien, y etcétera, pero los cantantes no recibían una remuneración adecuada por sus canciones. Yo lo que creo es que nosotros estamos hablando de leyes que nacieron mucho antes del streaming, de la inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de regulaciones que eran para la época y las circunstancias en las cuales nacieron. Entonces, nosotros tenemos que replantearnos el sistema entero, tanto de sociedad de gestión colectiva, de pagos, de usos, porque ahora vivimos una época donde todo el mundo quiere open software, todo gratuito, todo rápido. Entonces, el sistema que teníamos no se ha adecuado a la realidad en que vivimos. Eso lo estamos viendo en todos los lados. Y entonces, ¿qué pasa? Todavía no hemos hecho un análisis en el que podamos sentir que tanto los actores como las casas productoras se sientan remuneradas. Efectivamente. Es verdad que los actores van a seguir pujando por su lado y los otros van a seguir también tratando de que sean una compañía que cotizan en bolsa, tienen que dejar ganancias, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente yo encuentro que es un poquito abusivo el hecho de que tú puedas usar, casualmente, mi hermana es cantante. Y de hecho, yo me voy a reservar el nombre de la compañía, pero ella allá hace canciones y las vende. Y le escribieron un correo y le dijeron, mira, nos encanta tu voz, hemos dado cuenta porque te estamos analizando con algoritmos que a las personas que le presentamos tu demo, todo el mundo termina eligiéndote. Entonces, porque tú tienes la opción de elegir a quien tú quieres que te haga la canción. El hecho es que la invitaron a participar en un estudio o no sé qué, para entrenar una inteligencia artificial. Yo le dije, no lo haga. Wow. Porque de repente... Con su voz. Sí, Con su voz. entrenando la inteligencia artificial con su voz, porque ellos lo que quieren es el tono de Claro. mi hermana. El tono, el canto, todo, para entonces ellos emularla y que la inteligencia artificial termine haciendo las canciones y que mi hermana salga del panorama. Sí, Y no definitivamente. pagarle. Entonces eso es abusivo. Qué interesante. Yo entiendo que la inteligencia artificial nace para ayudar, para ser una herramienta para nosotros los humanos, porque ¿para qué estamos cantando? ¿Para quién? ¿Para una máquina? No, es para la humanidad. Y las canciones y la música nacen porque envuelven sentimientos y emociones. A usted le gusta una canción porque te trae recuerdos, te trae emociones, te eriza la piel. O sea, el enfoque es para quién es. Entonces ahí es que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Porque si nosotros estamos creando máquinas que nos van a ayudar a nosotros a tener una mejor vida, una mejor herramienta, yo también comparo lo siguiente.
Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, todo lo contrario, me encanta. ¿Por qué? Porque era lo mismo que usted tenía antes, en el Renacimiento, una gente que le pintaba a usted, duraba 3 días pintándote, o quién sabe, un mes. No se acuerdan los reyes que se ponían en pose. Eran Y meses, había que no era- pintarlo. Entonces, claro, eso, desde que llega la fotografía, ya entonces la gente comenzó a hacerse fotos y retratos. Entonces, ¿qué pasó? Nació el cubismo, nació otro tipo de arte, el arte abstracto, el arte moderno. Igualmente, yo no sé si ustedes se acuerdan que estudiamos el caso Burroughs-Giles. ¿Se acuerdan? Sí, Y claro. que sí, no, de que nos recordamos. Pero Sí, ya de los hechos, sí, ya de los hechos. El caso de ese Burroughs me encanta porque es Oscar Wilde que se pone a posar y de repente en Estados Unidos, estamos hablando de un caso de 1800 y pico, decía, no, pero que usted no tiene derecho de autor porque quien tiró la foto fue la máquina, no fue el fotógrafo. Entonces él tuvo que demostrar. Bueno, esos son temas... Pero que es lo mismo. Ustedes ven, todo es cíclico, es lo mismo. Si usted dice, no, es que no lo escribiste tú, eso lo escribió una máquina, o no tomaste la foto tú, lo tomaste una máquina, pero ¿quién puso la luz? ¿Quién puso el ángulo? ¿Quién dijo la pose? ¿Dónde se le dio el botón? O sea, ustedes van a comparar, yo no quiero mencionar nombre aquí, pero no es lo mismo una foto de carnet que un retrato bien elaborado y editado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que es una herramienta igual que tú la puedes usar para el bien como para el mal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que tú deberías aportar algo. Sí, no, o sea, ¿qué tú opinas de todos esos temas? Del strike, de la huelga, de todos esos temas de los actores, la inteligencia artificial, o sea, Mira, ¿qué tú ves? yo creo que para tú entender lo que está pasando en Hollywood, ahora mismo tú tienes que entender un poquito de cómo funciona la industria en Estados Unidos. Estamos hablando de que en Estados Unidos la industria del cine funciona principalmente a través de sindicatos. Los directores tienen un sindicato, los productores tienen un sindicato, los escritores tienen un sindicato, los actores tienen un sindicato. Todo el mundo que trabaja de manera profesional en el cine en Estados Unidos o la industria creativa por así, forma parte de ese sindicato. Históricamente, el sindicato de los escritores en Hollywood ha sido el sindicato peleón. O sea, ellos son el sindicato que siempre está listo para hacer huelga, que siempre está listo para pelear, pelear por su derecho, porque siempre han sido el sindicato menos, o la labor menos remunerada. O sea, estamos hablando de que obviamente un productor, un director y un actor son personas más reconocidas que están frente a la cámara, frente a la farándula y llegan a acuerdos más favorables, vamos a decir. Entonces, ¿cómo funciona eso en Estados Unidos? Hay una asociación que se llama la Alliance of Motion Picture and Television Producers, a la cual pertenecen los estudios más grandes de Hollywood. Estamos hablando de Warner, Universal, Paramount, Disney, Netflix ahora. Entonces, ellos crearon esa alianza para ellos poder llegar a negociaciones más efectivas como conglomerado con los diferentes sindicatos para que no sea de que, tal director habló con tal estudio y llegaron a tal acuerdo, sino que cualquier negociación formal que tú quieras hacer para una película, para un proyecto, tú tienes que hacerla a través de los sindicatos con los estudios. ¿Por qué hay una huelga ahora? Estos acuerdos se revisan cada 3 años en Hollywood. O sea, cada 3 años ellos se sientan a la mesa de negociación, ven qué ha cambiado la industria y hacen las negociaciones diferentes. Como pasa en el deporte también. Exacto. No, aquí hay muchísimos sindicatos que son... Entonces, eso hace que cada 3 años los estudios se vean obligados a hacer... A negociar. A soltar un poco más de lo que han tenido que soltar antes. Entonces, ¿qué pasa? Por eso mucha gente está diciendo, ok, pero ya el streaming tiene par de años, ¿por qué está pasando ahora? Bueno, ahora fue que ya los escritores dijeron, para la próxima negociación vamos a estar listos para una huelga. ¿Cómo funciona eso? Todos los sindicatos tienen un comité, que es el comité negociador, y ese comité tiene que decir si se vaya a huelga o si vamos a aceptar lo que nos están diciendo los productores o los estudios. Entonces, cuando iban a negociar, tienen un deadline, cuando iban a negociar, ya los escritores sabían que ellos no iban a aceptar cualquier cosa que le digan y que el sindicato tenía un 97% de aprobación para irse a huelga, para tener un apoyo
mucho más grande. Pero este es el de los guionistas. Este es el de los guionistas. Porque después que se... Exacto. Después que vamos a llegar a cómo fue que se une SAG-AFTRA. Ellos, ya para el momento en que se iba a parar, que iba a llegar el deadline, ellos ya sabían que se iban a ir a huelga para tener una fuerza mayor en contra de lo que estaban viniendo los estudios, que es una lista de negociación muy larga, donde principalmente están los residuals, el tema de la inteligencia artificial y un montón de cosas más. Pero ya ellos sabían, no vamos a aceptar de un principio, le vamos a meter presión y vamos a irnos a huelga. Entonces ellos tuvieron 2 meses, tienen como 2 meses y pico en huelga, desde mayo los escritores. Y siempre se habla de que, bueno, cuando comienza la huelga de uno, los otros comienzan a tener más fuerza para también poder negociar en sus negociaciones y ver si se van a huelga. Entonces se rumoraba la huelga de SAG-AFTRA con el tema de que ya estaba la huelga del WGA y de hecho es la primera vez en 60 años, que eso es lo que más se ha como dicho, que están que los dos sindicatos en huelga al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando iba a llegar el deadline del sindicato de los actores, SAG-AFTRA, la jefa de SAG-AFTRA dio un speech diciendo que preocupó a mucha gente, diciendo que probablemente ellos iban a aceptar lo que estaban diciendo la alianza de productores. Y eso preocupó a una gran parte del sindicato y le enviaron una carta al liderazgo y al comité negociador diciendo: nosotros estamos ready para hacer una huelga también, no acepten lo que sea que ellos vayan a dar. Y ahí se pararon en 2 patas de nuevo el sindicato de actores y, como quien dice, aprobaron la huelga, 97%, y ya se fueron a huelga. Es oficial. Entonces, ¿cómo eso afecta a la industria? O sea, porque mucha gente dice, ok, pero ¿qué tiene que ver que haya una huelga con que nos, conmigo o qué sé yo? Si tú eres una producción de cualquiera de esos estudios grandes, no se puede hacer. O sea, estamos hablando de que sin los escritores era un paro, pero un paro menor al de los actores, porque si una película está escrita, quizás se puede hacer, pero una serie no. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, las series que son episódicas se graban, los episodios se van grabando mientras se van terminando de escribir los anteriores. Y la sala de guionistas continúa trabajando durante la producción completa. O sea, estamos hablando de que si una serie se está filmando, los escritores están trabajando durante el rodaje. No es como que ellos escriben un guión, talito, filmen eso. Ellos no escribieron, por ejemplo, los 20 episodios. No. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que cuando tú estás filmando, ocurren cosas que te obligan a cambiar el guión. Claro, o sea, ante eventos sociales. O sea, exacto. que puede que tú... Lo incorpore dentro de... Exacto, tú Y también incorpores. con marketing. Hay veces, Sí. hay series, chick flicks, que de repente hay antagonistas que tienen mejor química con los actores, entonces desarrollan la película en base a que la protagonista termine con ese antagonista, etcétera. ¿Y por qué no pasa eso con las películas? Que pudiera ser como la misma lógica. Porque la película tiene una Es vida más más corto. corta. Exacto. Entonces... Alfonso Rodríguez tiene una historia famosa que él votó no, mató. Él mató a una de las protagonistas porque no se entendió. Exacto. Eso pasa también. O sea, él le dijo, mira, tú eres protagonista en la película, pero ya no, mira, en la primera escena tú te mueres. De hecho, ustedes ven que después de Game of Thrones, casi toda la serie ahora quieren emular matar a eso. sus, Sí, a sí, sus sí. A su personajes protagonista. principales. No, es que eso fue un choque Que fuerte. mantiene el engagement Sí, también, sí, o sea, sí, que sí, no sí. te aburres. Ok, señores, pero es James Bond cuando lo mataron en la última. No, pero tú estás dando... Pero ya ese... primicia, spoiler. digo, Eso pasó ya. Spoilers. No, No, pero- dando Pero también era la última de Daniel Craig, o sea que está bien. Pero dolió como No, pero eso dolió. Porque Sí, no dolió, se puede dolió. morir. Pero nada, el punto es que cuando, por ejemplo, ocurrió la huelga del sindicato de escritores, los proyectos que se vieron más afectados son los proyectos que estaban efectivamente en desarrollo o en preproducción, principalmente las series de televisión o programas de guionistas, porque, por ejemplo, todos esos programas que tú ves en televisión, de que late shows, todo eso, tienen un equipo de escritores atrás que son los que escriben todos los chistes, Claro. que son los que escriben toda esa cosa. Y eso también forman parte. Y eso, todos esos escritores también forman parte del sindicato de guionistas. Y entonces esos son los proyectos que se ven más afectados con Claro. este tipo de huelga.
Cuando ocurre ya la huelga de los actores, ya sí se abarca un poco más los proyectos que no pueden seguirse filmando porque los actores se ven obligados a dejar de trabajar. Y en esa obligación de tú dejar de trabajar, no solamente incluye tú literalmente no actuar, sino que incluye tú no puedes promocionar películas que sean de esos estudios que forman parte de la AMPTP. Tú no puedes ir a premieres de películas que se vayan a estrenar que ya estén listas. Por ejemplo, si ya tu película está lista, ya se filmó y se va a estrenar, tú no puedes, si el sindicato está en huelga, tú no puedes ir ni siquiera a la premiere de la película. Tú no puedes subir cosas en redes sociales, tú no puedes ir a festivales, Pero a premiaciones. Yo vi, perdón que te interrumpa, yo vi... ahora, no recuerdo con fecha exacta, pero Margot Robbie, que es de Barbie, a ella le hacen una pregunta, de hecho, como en la premiere, como que tú estás apoyando, y ella dijo, sí, yo apoyo, o sea... Sí. La premiere ocurrió como Días antes. 2 días antes de que se diera ok. huelga. Y, por ejemplo, Oppenheimer, que seguía dando como un press premiere, tour y estrenándose en varios países del mundo, todos los actores tuvieron que devolver para Estados Unidos y el press y la prensa se tuvo que parar de esa película. Okay. Y son bien estrictos. Nosotros hemos trabajado con actores que son de SAG y, por ejemplo, ellos le dan seguimiento, incluso hagan películas aquí en República Dominicana o en México, donde sea. O sea, tú tienes que atarte a las reglas que ellos tienen. Y es un tema porque dominicanizar esas reglas con la ley de cine. O sea, estamos hablando que los per diems de ellos son muchísimo más, per diems son viáticos y nosotros quizás son $20. Sí. Y entonces nosotros no podemos, en ley de cine, coger más de lo que la tabla nos permite cuando nos acogemos en tema de 34, que es el artículo que aplica para el desarrollo del cine local. Entonces, realmente con SAG nosotros hemos tenido que aprender a navegar para que ellos entiendan un poquito y que esto se trata de una ley de fomento de un país que tal vez no tiene el poder adquisitivo Sí, de lo cual claro. ellos están acostumbrados. No, pero, ok, excelente. Se ha expuesto de forma resumida lo que es la huelga en Hollywood. Y creo haber escuchado que son los motivos principales, básicamente, el tema de la paga. Pero a mí me luce, y ellos mismos lo han expuesto, y lo hemos conversado anteriormente, que no es solamente ese tema de la paga. O sea, yo creo que es algo un poquito más profundo, que yo creo que está relacionado al tema de la tecnología, que es el tema de la inteligencia artificial y el peligro que ellos ven que les representa esa tecnología que tiene un crecimiento exponencial. O sea, el crecimiento de la inteligencia artificial es que se multiplica. Crece a un nivel que puede llegar a un punto donde no entendamos de qué forma está creciendo. Mientras sea un modelo bueno de negocio, va a seguir creciendo. Entonces eso es lo que pasa. O sea, realmente la pandemia también lo ha exponenciado, porque obviamente tuvimos unos años donde nosotros estuvimos restringidos y eso se vio beneficiado, esa tecnología. Pero definitivamente lo que tú mencionas era lo que estábamos tratando de conversar anteriormente. O sea, mientras... Hay una página que se llama This Person Does Not Exist. .org, una cosa. A mí me encanta ponerlo porque tú lo ves, son gente que tú crees que existe. De hecho, aquí Telemicro, la noticia, eso fue un revuelo de que lo dio una inteligencia artificial. La abuela de mi esposa me llamó. Increíble. Entonces, ya estamos viendo aquí en República Dominicana ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, esa imagen que no, en teoría, no tiene no existe, o sea, una inteligencia artificial no tiene protección de derecho de autor, no es una persona para tú decirle tiene derecho a imagen. Tú coges eso y llenas un teatro nacional. De hecho, ahora que estuvimos filmando la película de Fefita, yo digo, cónchale, hubiera sido una buena idea. Llenar el teatro nacional en vez de pagarle a los actores, a los extras. Hubiera sido genial, en un sentido. Pero tú le estás quitando trabajo a personas. Sí. Y tampoco es que tú quieres, porque lo que te digo, tú vas a tener imágenes, pero, digo, para cantar, para que sean... O sea, hay diferentes roles que se pueden hacer. ¿Dónde yo le veo utilidad? En roles que sean muy peligrosos, en lo que antes hacían los stunts, ¿no? Como tú ves que hablamos de la película de... Bueno, no, fue de James Bond, pero por ejemplo la de Tom Cruise en Misión Imposible. Esa caída él la hizo de verdad, pero eso es súper peligroso. Él no usa doble. Él no usa doble, pero tú te imaginas, eso, claro, eso es parte de la emoción, tú vas y lo ves. Pero yo creo que roles muy peligrosos que tú puedas utilizar eso, lo veo hasta útil. No sé qué tú piensas, Vic.
Sí, mira, yo creo que sobre la huelga es una combinación de eso. Del miedo, Todo el del tema peligro. económico. O sea, estamos hablando de que el tema económico no nada más incluye los residuales, incluye que se hagan aportes a los fondos de pensiones y de salud que tienen los sindicatos. Sí, pero que eso se sea- exige siempre. O sea, Exacto, esos eso se son, exige- esos son Sí, siempre. exigencias normales Constantes, de los sí. sindicatos y son Exacto. constantes. Lo vemos en los Y sindicatos de dicen República que ellos no Dominicana. ganan exactamente el dinero que le dan, que tienen que darle a su agente, que tienen que darle a quien lo promueve, que hay un 35% menos de lo que ellos realmente reciben. Exacto, o sea, que eso ellos, nunca se va a acabar. que sea actor, en este caso, incluye una cantidad de gastos que no están expuestos en lo que tú supuestamente ganas. Pero el miedo a la tecnología existe no solamente en la industria del cine. No, claro. No. Es que, Y- pero para nada. Y lo que está pasando ahora mismo es que, bueno, los sindicatos lo están viendo como looming y se están agarrando de que tienen este poder cuantitativo de gente que pueden exigir Claro. y decir, si no, nos tenemos que agarrar de esto ahora, Claro. porque si no, no Va va a haber a problema. coger en 3 años dónde va a estar la inteligencia táctica. artificial. Sí, Por no, Exacto. de hecho, nuestro primer episodio, que conversamos sobre inteligencia artificial, pero de una forma bastante profunda, nos fuimos incluso hasta la personería jurídica que pudiera tener ese ente, Jan, que nos acompañó ese día, tiene unas posturas bastante interesantes sobre la inteligencia artificial. Y es algo que yo entiendo que es sumamente delicado. Y ahí comentábamos cómo este año nosotros íbamos a empezar a ver de qué forma la inteligencia artificial no iba a empezar a afectar a nosotros como sociedad. Lo estamos viendo ahora en Hollywood. O sea, es cierto, tienen una demanda por un mejor salario, etcétera, etcétera, cuestiones económicas, cuestiones de pensión. Pero esos son, como te comenté anteriormente, esos son... Superficie. exacto. Esa es la superficie. Sí, claro. Yo creo que es una cuestión superficial. Yo creo que hay algo más profundo dentro de esa huelga. Y es un miedo a lo desconocido. Claro. O sea, como mencioné anteriormente, el crecimiento es exponencial. O sea, cuando ya esa tecnología llega al punto donde nosotros estamos, donde una máquina se mejora ella sola, no va así, sino que llega a ese punto y después hace así. Crece a otro nivel. Entonces, ¿qué impacto social Mira. puede causar eso? Y lo estamos viendo ahora mismo en el cine. Entonces, Como yo lo veo, mira, como yo lo veo, es un miedo y es una búsqueda de regulación que tampoco se sabe cómo se va a hacer. No. Estamos hablando de que al sol de hoy, Estados Unidos y la Unión Europea todavía están regulando las redes sociales. Ujú. Y las redes sociales hicieron un cambio en la sociedad y en los productos de consumo y en cómo se comporta la sociedad ínfimo, en mi opinión, a lo que va a ser la inteligencia artificial. O sea que esa regularización que se está buscando, no solamente en la industria del cine, sino en toda la industria y en cómo eso va a... Todos los países ahora tienen un programa de cómo van a lidiar con la inteligencia artificial. Viene de la mano con lo que están exigiendo estos escritores y actores y artistas que están viendo su trabajo afectado, pero más que su trabajo, es su prospecto de trabajo en los próximos años. Por ejemplo, y siempre traigo, por ejemplo, el tema de los escritores, que está un poquito más, vamos a decir, más en riesgo. Claro. Porque los escritores no tienen un Meryl Streep, un Tom Cruise ahí que diga, no, esto es lo que yo diga ahora. Sino que ellos, por ejemplo, hay una cosa que se llama break rooms en Estados Unidos, en Hollywood, que se está utilizando mucho últimamente con el tema del streaming, que son que tú buscas no oficialmente un grupo de escritores que te escriban un piloto, por ejemplo, un primer episodio de una serie. Tú vienes, tú buscas un break room, tú le dices, mira, yo te voy a pagar $500 para que ustedes me escriban el primer episodio de una serie
y no hay garantía de nada. Ni que se va a hacer el episodio, ni que se va a hacer la serie, ni cuándo se va a hacer, nada. Tú me vas a escribir el primer episodio nada más. Pero para Eso es como alimentarlo. sembrar, ¿Verdad? eso es como sembrar la semilla. exacto. Capitán. Eso es una de las cosas que se quieren eliminar ahora con esta... Pues con eso tú entrenas a la máquina. Con esto... Me imagino te- que viene es más o menos igual a lo que... Voy a eso. Ajá. Termina la idea ahí, padre. Entonces, cuando... Eso es una de las cosas que ellos quieren eliminar. ¿Por qué? Los productores y los showrunners... los showrunners son como productor / escritor principal de una serie. Se agarran de estos breakrooms que son no oficiales y todavía ningún estudio le ha dado luz verde a ese proyecto, vamos a decir, para pagarle poco a un escritor para escribir algo y luego hacer lo que le dé su bendita gana con ese proyecto. Incluyendo tecnología, como también incluyendo hacer diferentes versiones de ese guión, como tú nunca vas a ver, utilizando tecnología, utilizando otros escritores. Y luego, en caso de que sí le den luz verde a ese proyecto, no tener ningún lazo que lo ata a los escritores originales de ese proyecto. Los escritores no dicen que ellos lo van a reemplazar por la inteligencia artificial. Ellos dicen que van a reemplazar el 90% de los escritores. Porque lo que tú ahora necesitas, 6 escritores, en 3 años tú vas a necesitar uno y una muy buena aplicación de inteligencia artificial. Definitivamente. Entonces, tú lo que estás buscando es una regularización que los mismos estudios ahora mismo que están también conociendo la inteligencia artificial al mismo momento que tú, no quieren, porque es como que tú me digas que tú no puedes usar yo no puedo usar mi celular. Entonces, ¿cómo tú llegas a un punto medio? Es un tema muy tricky. Lo otro, y perdón, que me estoy yendo como a muchísimos pero sitios. tranquilo. Pero- Lo otro es, en Hollywood también ocurre, hablo de Hollywood porque es la industria del cine más formalizada, vamos a decir. En otros países no ocurre de esa manera. Pero, por ejemplo, imagínate que tú eres un productor y tú quieres hacer una película, pero tú no tienes un guión. Entonces, los escritores tienen diferentes tarifas. Si tú quieres escribir un guión original, tú tienes que pagarle algo a un escritor. Y si tú quieres que él reescriba un guión que ya está escrito, pero que sea de forma diferente, tú le tienes que pagar un poco menos. ¿Qué hacen? Le dicen a ChatGPT, bueno, o sea, en teoría, escríbeme un guión. Escríbeme un guión y después tú buscas un escritor y dices, reescríbeme este guión y te pago menos porque no es original, Claro, no es tuyo. Pero lo que digo, o sea, ya... Sí, dale, Jorge. Te quiero hacer una pregunta, especialmente a ti, Víctor. ¿Tú crees que estamos lejos de que, por ejemplo, salga una película que sea escrita por inteligencia artificial? Ya ganó Pero- el premio. No. The Crown. No. O sea, y no solamente que sea Un escrita, corto. sino que Sea todo. hecha. Todo. O sea, por ejemplo, porque yo vi un tráiler de como 2 o 3 minutos. Sí, creo sí, que fue. sí. Impresionante. O sea, eso pareciera que de verdad. Pero Coca-Cola hizo un anuncio. No, el anuncio. El Coca-Cola anuncio de hizo- Lo que Coca-Cola. te digo es cierto, ganó el corto, The Crown, en Cannes. Ganó premio. Mira, Hecho mira, y no lo he dirigido y visto, o sea, todo, todo con AI. guión, todo AI. Y O no sea, es de ahora, señores, desde hace tiempo. Y eso probablemente Vienen creo haciendo que eso. ni siquiera entra dentro de esas regulaciones de ese acuerdo entre No, uniones porque que deben tú de haces tener. lo O sea, que te- tú, probablemente ¿eh? eso está libre. Y también me llega otra pregunta. O sea, primero esa pregunta y la segunda pregunta es, se la hago como de conocimiento general para yo saber. En el momento que se empiezan a hacer películas que son de animación, por ejemplo Toy Story, todo eso, ¿también hubo un problema parecido? Sí. ¿O no? O sea, eso te pregunto ya desde un punto de vista histórico, porque no lo sé. Bueno, Son 2 preguntas. ahí. son 2 preguntas. ¿Tú quieres...? No, pero no entendí exactamente la pregunta de Toy Story. ¿Por qué tú dices que hubo un problema? No, o sea, porque no hay actores ahí realmente. O sea, hay voces. Pero hay propiedad intelectual. Yo todo esto lo estoy viendo, yo lo estoy oyendo. Y yo digo, ¿pero qué estamos hablando de propiedad intelectual? Sí. Es No, que pero o sea, totalmente. Y vamos a llegar allá. Ahora, Vamos cuando a llegar Víctor allá. me dice, no, porque yo le pago $500 para que me hagan un guión, señores, pero siempre los guiones, en realidad, no se están inventando las ruedas. Siempre hay un villano, siempre hay un bueno, siempre hay un verdad. malo, siempre hay una que tiene un problema y lo ayudan y ahí hay un héroe. O sea, el tema que tú me dices, a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando una data y ellos me la están vendiendo. Vamos a suponer que yo le compre ese guión. Claro, ya el tema del pago es otro tema. Pero yo le compro ese guión y yo hago una sesión y ya ese guión es mío. Si yo lo quiero meter en una data para que me genere posibilidades,
no sé, que quiero que en vez de que se muera de esta forma, se muera de esta otra. Dios perdone, pero el tema es que realmente yo no veo el problema ahí. Porque yo veo que eso es una eficiencia. O sea, esto viene a ayudar a la casa productora de que no tengo que tener 6 personas trancadas sin dormir y que puedo adelantar el trabajo a esas 6 personas que lo revisen, pero siempre tiene que haber un humano que lo revise. Claro. Siempre Pero se tiene que haber reduce Lo que yo alguien. veo es que Claro. va a haber un problema de números. O sea, en la industria, ¿Por si qué antes sabe- necesitaban 100 personas, con el desarrollo de la inteligencia artificial se van a necesitar. Bueno, pero eso pasó en la agricultura Es que también, tampoco, por ejemplo. tampoco lo creo. O sea, miren, inteligencia artificial, estamos hablando de inteligencia artificial, desarrollando carros. Antes se creía que metiendo los robots iban a necesitar menos personal y hay más carros que nunca, hay más trabajo que nunca para humanos. Entonces, no es cierto. Yo no lo siento así. Yo lo que creo es que vamos a cambiar la dinámica y va a ser más eficiente. Y nos vamos a adaptar. Y entonces, si yo compro una historia, la inteligencia artificial lo que me va a hacer es analizar el plot, el problema, quiénes son los personajes principales y me va a dar alternativas. Que después yo voy a tener que tener otro personal, llámalo como tú quieras, que no sea guionista, que sea script doctor, que revise el guion de inteligencia artificial. En conclusión, Sí. en conclusión, lo que quiero decir es que no es que nosotros vamos a reemplazar tipo de trabajo, o sea, vamos a reemplazar personal, sino tipos de trabajo. Entonces, ahora estamos viendo diferentes tipos de carreras. Ahora estamos viendo data scientists, No. que antes no se veía. Y prompt engineering. Arquitecto de metaverso, que antes no se veía. Y entonces, Claro. la inteligencia artificial tú la tienes que alimentar de data. Aunque tú tengas un guión, pero ven acá, si eso está en YouTube, o si está en el coso, .bart, Google, eso lo va a ver y lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a decir? Señores, vamos a aplicar lo que ya sabemos. Las ideas no se protegen. La expresión de la idea. Entonces, yo no puedo prohibir que exista una Penélope que la dejó abandonada a alguien, porque como Joan Manuel se reescribió uno y Maná también escribió una canción, son diferentes las expresiones, pero es la misma idea. Entonces, esto viene a eficientizar. Ahora hay más demanda de contenido y somos los mismos humanos que tenemos que dormir, tenemos familia, tenemos todo. Entonces, yo lo que creo que es una ayuda. Es una ayuda. Claro, yo no estoy diciendo que la compensación no se revise. Pero el hecho de que sean 6 guionistas, a lo mejor de esos guionistas hay uno que no dijo nada en la reunión y se dedica a hacer otra cosa. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, claro. realmente Esos es son- un equilibrio. Son conversaciones que ellos tienen como sindicato y de que no preocupaciones de ellos. Pero yo creo que eso es Y un que no hype. hay forma de pararlo Eso es un tampoco. hype también para lograr tener más poder de negociación, señores. Eso es lo que yo Yo creo. creo que lo hablábamos en el primer episodio y es que, ok, no necesariamente no se van a necesitar a los escritores, a los actores, pero para tú destacarte, tú vas a tener que ser mejor en tu profesión, en lo que hagas. O sea, Volvemos a la habrán- meritocracia. Utilizar mejor la herramienta. Habrán nuevas oportunidades de trabajo, como Volvemos dijiste, a la prompt memoria. engineering, data scientist, pero del trabajo, vamos a decir, de una mano de obra simple, vamos a decir, no va a ser tan necesario. O sea, cada vez habrá más demanda, pero de trabajo especializado. Pero vamos a suponer, o sea, si yo soy sumamente creativo, vamos a suponer, y yo tengo las herramientas que creo que dentro de 5 años uno la va a tener. Yo puedo crear una película, yo solo en mi casa con una computadora. Sí. Claro, es posible. Con tu celular. Ni Entonces, siquiera tu computadora. entonces, ¿qué hacemos con esas? Por ejemplo, yo soy una casa productora y al final del día, a mí lo único que me interesa es ganar dinero. Pues somos seres humanos, o sea, hay que pensar que estamos hablando de seres humanos. Que no es una naturaleza buena de por sí. O sea, yo lo que quiero es ganar dinero. Entonces, y yo veo como casa productora que yo no necesito esa logística que se necesita hoy en día para producir una película. ¿Qué yo voy a hacer? Es que miren, también lo estamos viendo en la parte creativa. Señores, yo veo que hay inteligencia artificial que analizan presupuesto. Sí, Y me pero fi- esas son mi- análogas, como muy No, y análogas. la eficientización de los recursos. Eso es lo que hace. Entonces, realmente, me analiza locaciones, me analiza cómo es más efectivo un transporte para yo gastar menos gasolina, cómo yo puedo ejecutar un presupuesto y ahorrarme el dinero. O sea, no es solamente en la parte creativa, es también en la parte logística. Entonces, donde tú lo emplees, es que tú tienes que pensar. Si tú quieres, vean la película de inteligencia artificial, son súper vagas, no tienen
como fundamento, se quedan Sí, como en la no, claro. superficial, Sí, no, eso- no te dan eso- emociones. Ahora. Ahora. Pero claro, porque se alimentan de data. Entonces, si tú le metes, en el momento que tú le quieras meter, porque obviamente todo funciona con una ejecución de órdenes. Y lo que tú dices de machine learning, que va aprendiendo, y el tema del algoritmo, yo tampoco lo veo mal en tema de patentes, por ejemplo, porque estamos hablando de propiedad intelectual en general. Lo que a 7 médicos le tomarán 8 meses, a Watson de IBM le toma 7 segundos. Entonces, eso puede salvar una vida en un paciente terminal, en un diagnóstico. Definitivamente no hay que satanizar O sea, no lo veo la mal. inteligencia Y en artificial. tema de creatividad, pues como te dije, pero en temas donde sea peligroso una escena, si podemos utilizar eso con el acuerdo del autor, o en este caso con el acuerdo de la sesión de imagen o acuerdo cualquier licencia de un actor, no lo veo mal. Claro, alguien tiene que revisarlo. Nunca se puede dejar que solo lo haga y que solo lo emita, porque comete errores. Claro. Y también hay un tema, se alimenta de data que puede ser biased. Sí, Tú lo ves- vemos en ChatGPT. Totalmente. Lo vemos en ChatGPT. y ahí también, o sea, muchísimos errores, aparte de eso, de que toma ideas de que no hay inclusión, que son parte de lo que se ha hablado también en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aquí, que se tome en cuenta la equidad, que no solamente, tú sabes, que sea asequible, porque también puede polarizar el acceso. Lo ha hecho las Todo ese redes tipo de sociales. cosas. Algoritmos primitivos, como los que manejan las redes sociales, que también lo comentamos en el primer episodio, ha llevado a una polarización de la sociedad. Y es evidente. Pero eso se ve, claro. Pero uno nada más tiene que La ver sociedad Estados americana. Unidos. Estados Unidos está al borde Sí. de una guerra civil. No, y lo que tú decías, Víctor, que Estados Unidos está debatiendo esas reglas, pero ¿qué es lo que está debatiendo? El hecho de que si pueden, con algoritmos, censurar a una persona. Porque estamos hablando de inteligencia artificial, es porque vino una cosa que se llama Big Data. Y esa data era tanta que nadie la podía leer. O sea, tú no tienes en Facebook 5 gente diciendo este sí, Claro. este no. No se puede. Entonces, ¿qué hacen? Estos algoritmos que ven que hay hate speech, que es el discurso de odio, o que hay imágenes de nudismo, que dicho sea de paso, muchas veces trae problemas, por ejemplo, con las campañas de cáncer de mama y ese tipo de cosas. En Brasil, por ejemplo, censuraban esas imágenes, porque estos algoritmos se entrenan a que, ok, no se pueden desnudos y son, Y punto. no es blanco y negro, o sea, ¿entiendes? Blanco y negro no hay grises. Y ese es el punto. Entonces yo creo que como hay tanta data, necesitamos estos algoritmos. Pero hay un tema que es la transparencia de los algoritmos. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir en las leyes. ¿Cómo llegamos ahí? Y tú dices machine learning. ¿Cómo se van entrenando? ¿Cómo van moviéndose? ¿Cómo vamos cambiando? Porque pasó con Cambridge Analytica, que ganaron elección. Igualmente tú puedes filtrar opiniones, controlar y manipular. Todo. Con estos algoritmos. O sea, No, dependiendo de la información que tú lees, tú vas formando tu propia opinión. Y eso es algo de interés público. Entonces, obviamente que tenemos que regular. Es un tema sumamente delicado. Mira, Sí. para responder un poquito de las preguntas que tú hiciste ahorita, ya estamos en un momento en que hay películas de inteligencia artificial o que se están haciendo, cortos, ya ha habido. En el caso, por ejemplo, del tráiler que se hizo viral en estos días en las redes, Que es como que, espacial. Anuncios. que tomó 7 horas hacerle Ajá, ese, al ese. diseñador. O sea, ese diseñador gráfico duró 7 horas haciendo un tráiler casi fotorrealista de una película de ciencia ficción. Entonces tú dices, bueno, si a un diseñador le tomó 7 horas hacer un trailer casi Imagínate fotorrealista, 30 imagínate gente. 30, un año. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones con eso? Las preocupaciones con eso es que está la parte creativa, que hasta qué punto llega. O sea, tú puedes tener una película lo suficientemente engaging para la gente, porque al final tú estás haciendo un producto de mercado que lo van a ver millones de gente, que sea buena, con un guión realizado por una inteligencia artificial o simplemente revisado por una persona que revise el trabajo de una inteligencia artificial, ¿es esa persona lo suficientemente creativa como para arreglar el guión de una inteligencia artificial y mantenerse dentro de esos márgenes? La otra cosa es un poco más en el derecho de autor. ¿De dónde esa inteligencia artificial se está Se está supliendo nutriendo. Claro. para crearte ¿Qué? un guión? ¿De qué guión ha sacado eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De dónde está sacando esa Ese es un información? problema. Que ahí voy con, por ejemplo, ChatGPT. Miren, yo creo, puedo estar equivocado perfectamente, pero lo que produce ChatGPT, el autor intelectual soy yo.
Yo soy el que le estoy proporcionando la idea y él está... Sería una obra por encargo, ¿eh? Vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, pero yo es sí igual que, que, por ejemplo, cuando yo sí que le proporciono la Work idea. for hire. Sin embargo, depende de lo que tú le preguntes. No, yo no le estoy preguntando nada. Pero depende de Bueno, qué vamos, estamos vamos a haciendo. suponer... Ah, ¿Qué bueno, en estamos caso de un haciendo guión. con la Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que yo le digo, mira, yo quiero que tú me generes un guión de una trama así. Yo armo mi trama. Ah, bueno, sí. Como igual Pero suena ya igual. Armo mi es trama. otra Y vaina. entonces le digo, ok, genérame el guión. Lo que pasa es que te dice Víctor, por ejemplo, hay escenas dentro de la trama que tú dijiste que la cogió de una película, que la cogió de otro Por guión, ejemplo. que aparece en ¿Cómo se cine. determina eso? Es el problema. Exacto, eso nadie Pero lo sabe. mientras tanto, yo soy el autor intelectual. Bueno, hasta nuevo aviso. Hasta no... Lo que pasa es que Hasta es una pregunta interesante. al porque- tú no sabes, por ejemplo, tú le dices... Él es el autor material. Tú le dices, mira, Yo soy ChatGPT, intelectual. yo quiero una película sobre que Gabriel era el mejor amigo de Mito, pero después, 20 años después, Mito descubrió que Gabriel lo traicionó y Digo, pero lo eso es muy mata. eso es muy genérico, Víctor. Vamos. pero- No, pues él bueno. escribió Ese- ahí el conde ese de ejemplo. Montecristo. Y él lo escribió mata, ahí. ¿verdad? Y lo mata. En esos 30 años, el ChatGPT va a venir con un montón de diálogos. Exacto. Va a decir, mierda, ¿de qué hablaron Mito y Gabriel un martes por la mañana? coge varios libros. Y te dice, mierda, este diálogo puede funcionar aquí. Pa, ¿de dónde él sacó ese Exacto. diálogo? No, Tú no se lo diste. No, definitivamente. Entonces tú dices, bueno, definitivamente. llega un área muy gris. ¿De Claro. dónde Pero la, ese es el la, debate la- que hay que la inteligencia fomentar hoy en día, artificial? No, me sorprendiste, Sí, ¿no? porque yo pensaba que el ejemplo tuyo es que esa era la película. No, eso es muy No, genérico. no. Pero Está esos son bien, los bueno. debates que hay que empezar a fomentar, porque ya está aquí. Ya está impactando Claro. nuestras vidas. Esas son las o sea, regularizaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exacto, eso es lo que, está, ¿Cómo, eso es lo que se cómo está preguntando. regula? ¿Cómo? Porque vamos a suponer, o sea, ya en los colegios, ni en las universidades, o sea... Hay un proyecto, ¿de qué casualmente lo sirve? presentaron ahora, que es de K-12, que como se dice inteligencia artificial for a day. Ujú. Sí, lo vi. Y eso se hace para entrenar a profesores. Entonces, casualmente del MIT vinieron aquí a Fumblado, lo promocionaron y entonces eso hace que evalúe al niño en tema de lectura comprensiva. Y el AI te va a ayudar en tema de vocabulario y cómo tú lo lees, si entendiste, no sé qué, no sé cuánto. Pero se ha demostrado que aún utilizando la inteligencia artificial, eso no reemplaza a la profesora. La inteligencia artificial le dice, Aún. mira, aún no. Aún. No, porque él puede evaluar la lectura y evaluar que si lo hizo rápido o no lo hizo rápido, le hace otra pregunta, pero hay temas que esa inteligencia artificial le comunica a la profesora. Necesita que tú le des un entrenamiento en tal cosa. O sea, hay una conexión con un profesor. Claro, Entonces, hay una interacción con un ser la humano. inteligencia artificial te va avanzando temas de lectura comprensiva, de tutorías, y yo entiendo que es muy útil. También va a haber algo que entrene a los padres para ese tipo de uso. O sea, hay robots que en pandemia se mandaron, que se llama Jibo, que analizaba a la gente que estaba depresiva. Y entonces esas personas hablaban con los robots y le decían cómo se sentían, el robot le daba unos ejercicios. luego- Black Mirror. Exacto. Entonces, Que eso es real. Yo entiendo que es útil, claro. No se puede fomentar una dependencia, ese tipo de cosas, porque no vamos a llegar a ser como Japón, que se casan con, con yo lo vi. AI, con ¿cómo se llama esto? Con muñequito manga y ese tipo de cosas. Pero sí es útil para avanzar el tema de la educación. Va a llegar a ser Bueno, muy Bill Gates predijo, escúchame, Bill Gates predijo creo que dentro de 3 años los profesores van a desaparecer. No creo. Y, No creo. A mí me gustaría Pero- tener... Yo Ajá. tengo muy poco el tiempo, 3 años. Bueno, lo otro que iba a decir va Ah, respondiendo a la relacionado otra pregunta. a la otra que tú dijiste del cine Toy animado. Story. Del Ah, cine sí, animado. animado. Más tricky todavía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás creando imágenes audiovisuales con inteligencia artificial, al menos con las herramientas que tenemos ahora, tú estás utilizando prompts muy específicos. Por ejemplo, nunca ocurre, a menos que tú dibujes algo y digas, dame algo como esto, nunca ocurre que tú no le dices un prompt específico de que se parezca a algo. Entonces, en ese que se parezca, vamos de nuevo a los derechos de autor. Claro. Tú le dices, mira, yo necesito un trailer que se vea Estilo Matrix. estilo Matrix o estilo Spider-Man Into the Spider-Verse, que se vea animado pero dibujado a mano. Y entonces, esas ideas que en teoría para el prompter son originales, quizá no lo sean. Entonces,
Pero las ideas no se Pero protegen. es curioso que tú mencionas eso, porque, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi hermana, muchísima gente le dice, mira, nos gusta este estilo de canción, te dan como un estilo, este es el look and feel que queremos. Entonces dice, cónchale, me restringen porque yo puedo escribir muchas cosas diferentes, pero te piden eso. Claro. Entonces siempre hay una referencia y como nosotros sabemos, la idea no se protege, es la expresión. Pero hay unos acordes que son finitos, por eso nosotros vemos cada rato que hay demanda de Ed Sheeran salió victorioso, pero ustedes, por ejemplo, vieron Happy, la canción que tuvo con Marvin Gaye, determinaron diciendo, no, esto no fue un tema como ellos querían decir De que en honor no, porque ellos se clavaron su cuchillo en la entrevista que le hicieron. Pero se dieron cuenta que sí que se parecía demasiado. Pero normalmente la industria funciona así. Te dicen, queremos esto, parecido a esto, porque estudian cuáles canciones, en este caso, fueron exitosas. Y eso tiene una lógica. ¿Por qué esa canción es exitosa? Bueno, tiene 3 coros, no tiene esto, el beat de tal forma. Y por eso ustedes ven que reggaetones casi toditos se ven iguales. Sí, claro. O sea, el mismo punchi. O sea, es como, con todo respeto, a Sí, todos sí, a que todos no, los pero que Hay me falta de oyen. creatividad. Pero tú se lo dices... Ahí hay falta de Atención, creatividad. Tú se lo dices a Pero un eso humano, es exacto. tú se lo dices a un humano y de ahí tú tienes como otra capa de protección que tú dices, bueno, no, lo que sea que esa persona venga después de mi prompt es original de esa persona. Mientras que si tú se lo dices a una tecnología, ¿cómo tú pruebas que una tecnología está haciendo algo original? Pero ¿cómo tú determinas que es una copia? Pero también... pero te tengo Exacto. una pregunta ahí, Tú Víctor. tienes que preguntar al que creó la tecnología. No, pero No, al y final... hay imágenes que son muy iguales. O sea, por ejemplo, ustedes vieron The Next Rembrandt, una inteligencia artificial que pintó un... No, un Dalí. cuadro. Y eso está genial. Claro, hay temas éticos que tenemos que hablar. Por ejemplo, en la película de Anthony Bourdain, él murió y la inteligencia artificial terminó. Ser el chef, Sí. ¿no? El chef. Ajá. O sea, ahí hay temas éticos. Yo creo que obviamente necesitamos que se regule, que lo vea, pero no podemos satanizarla. Esa es la conclusión. Yo No, creo no. que Es una herramienta, útil. es una herramienta Me gustaría muy tener la útil. opinión de ambos sobre este tema. Y es que, ok, la inteligencia artificial ojalá se desarrolle exponencialmente en la medicina, que se mencionaban ejemplo, ahorita, en la exacto. educación. Yo no veo muchas opciones de que eso pueda ser algo que se revierta en contra de la humanidad. Mientras se encuentren más curas del cáncer, de lo que sea, ojalá se sea. Ahora, en el cine, por ejemplo, puede pasar con otras industrias, pero en el cine específicamente, no por el hecho de que haya una tecnología, ahorita que hablábamos de Oppenheimer, existió ya la capacidad nuclear, dijeron, hey, tiramos una bomba, tiramos 2, pero ya esto hay que regularlo. Entonces, está en el interés del cine, de una industria que está funcionando, el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Mira por qué lo digo, porque, ok, hoy son los actores, hoy son los escritores, pero mañana el desarrollo del AI puede ir incluso en contra de las casas productoras, de que, como decía Gabriel, de que yo pueda hacer una película desde mi celular. No. Entonces, Que ella misma pueda hacer su casa productora. Y escúchame que te interrumpa ahí, porque voy a poner un ejemplo breve y lo voy a recomendar para que, aunque un poco extremo, pero para que todo el mundo que tenga la oportunidad lo vea. Black Mirror, Ah, sí. la nueva temporada, vean el primer episodio. Se llama... Journey Software. Ajá. Señores, es una locura. Es una locura y es un poco extremo lo que estoy planteando, pero yo no creo que estamos muy lejos de ahí. No creo. No sé si usted la vio. ¿Usted Hay la vio? otra película también, la de Misión Imposible, que utiliza la trama de una No, inteligencia pero- artificial que te predice todo porque ya te conoce. O sea, da un poco de miedo. Pero, ¿Tú sabes dónde me da un ¿entendiste la poco de pregunta? preocupación? En los wearable technologies. ¿Tú sabes por qué? Porque te puede predecir, aparte de que si te puede dar un infarto, lo cual es beneficioso porque te avisa. Claro. Pero si, por ejemplo, le mandas información a tu seguro de vida Sí. y te suben la póliza. Sí. Y ese data que, puede pasar. que Sí, es objeto sí. de comercio. Claro. No, y en lo que tú dices del tema de las casas productoras, no me preocupa porque ya existen plataformas como YouTube. Señores, Napster fue en contra de la industria disquera. ¿Y qué nació? El streaming. YouTube. ¿Ustedes no se acuerdan que Justin Bieber nadie lo quería firmar y nació por YouTube? Y fue uno de los cantantes del Bieber Fever. O sea, fue una loquera. O sea que la tecnología es una herramienta.
Hay alguien que decía siempre como un cuchillo. Depende para cómo tú lo uses. Si tú lo usas para cortar y para Claro. cocinar, es algo positivo. Si tú lo usas para Matar. matar, es Claro. negativo. Pero siempre van a haber esquemas. Mientras sea un negocio rentable, van a haber formas. En el esquema antiguo, usted tenía que tener una televisión o tenía que ir a una casa, ¿cómo se llama esto? Una radiodifusora o televisión para poder dar un mensaje. Ya no, ya usted va a Twitter o va a donde sea y da un mensaje. Antes tenía que ir al periódico, ya no, ya lo hacen en las redes sociales. Tienes que alquilar una película de Blockbuster. Tenía que alquilar una película en Blockbuster, ya tú la puedes ver de tu casa en streaming. O sea que se van a ir desarrollando otro tipo de tecnología y otro modelo de negocio. Claro. Lo que siempre hay víctimas. Y que la O sea, sociedad... claro. No. la de Blockbuster quebró. ya. Yo creo que estamos O sea, sin duda frente a Blockbuster una... pudo haber sido Netflix si se hubiera evolucionado. No se adaptó, lo hizo muy tarde, quebró. Exacto. Por ejemplo, en la pandemia, Jeff Bezos, el patrimonio de él subió muchísimo porque la gente no salía de su casa. Óyeme, hay muchísimos moles ahora de Estados Unidos que lo están tumbando con excavadora. ¿Y dónde se Sí, concentró? yo fui a San Francisco, eso parece un ghost town. Están cerrando tiendas. Exacto. Todo Entonces, online, ya toda la compra online. Toda la compra online. Toda la compra. A la gente Pero no le tú- gusta. de hecho, Eso es bueno para el consumidor, pero ¿Tú sabes lo en que el pasa? interín se llevó mucha gente. Tú sabes lo que pasa, ya un paréntesis. Tú vas a comprar algo y no está. Ajá, lo no está, tienes. está Tú todo tienes que dar online. 30 Pasa mucho. vueltas. Todo Entonces online. tú No, te y- pones en y a- Amazon y lo pides y ya te llega. Y a Ellos veces- resuelven cómo Ellos eso te lo llegan. tienen Y a su veces- logística. A Entonces, veces tú vas y te dicen, mira, yo quiero este t-shirt rojo. Busca No online. está rojo, Pídelo pero online. te lo mandamos a tu casa. o Sí, te lo sí, dicen. sí, sí, Que no te apures, yo no lo tengo aquí, pero yo te Eso, lo mando y a tu uno Y casa. si sigue no está yendo. disponible, duraste 5 segundos viendo que no estaba disponible y chequea mañana. Y uno No sigue manejarte. yendo porque hay cosas, por ejemplo, la ropa, mucha gente yo soy de la gente que me gusta probármela. Pero me gusta probármela porque me gusta. O sea, entonces... Claro que es así. Hay gente que... Por eso que todavía siguen abiertas, entiendo yo. Pero si no, todo Pero tú online, has por visto ejemplo... ahora cómo son las tiendas, por ejemplo, Zara. Pequeño. No, en el probador usted paga. Y ya son como Uniqlo también. Tienen un sensor que yo no tengo que ir a un cajero. Entonces, él detecta todo lo que yo me estoy llevando. Yo hago así un swipe up y me tira mi cosa y ya. Y hace el tax free también si tú estás en Europa. O sea, es increíble. Eso también se hace con tecnología. Y eso es una tecnología de inteligencia artificial también. Claro. Bueno, tú querías comentar. Sobre lo que estaba diciendo, sobre el interés de la industria del cine en adaptarse a la tecnología. Este tema de la huelga es un poco también de orgullo. O sea, los sindicatos versus los productores, el hombre chiquito versus el hombre grande, David versus Goliath. Entonces, tú te das cuenta de eso porque hay estudios, por ejemplo, A24, que es uno de los estudios, o no estudios, yo no son estudios todavía, pero es una casa productora muy de renombre ahora mismo en Estados Unidos. Ganó mejor película el año pasado por primera vez con Everything Everywhere at Once. Ah, sí. Y ellos aceptaron todo lo que... Ellos no son parte del AMPTP y aceptaron todo lo que querían los escritores y los actores. Y ya los dos sindicatos le dieron luz verde a cualquier producción que ellos vayan a hacer. También, Ellos no forman parte de la asociación ellos no de son, productores. exacto, ellos no forman parte de eso. Ellos aceptaron de manera individual a todo eso. Y en la misma, tuve que la prensa está como entrevistando a los escritores, a los actores que están formando parte de los picket lines, la huelga física ahí en frente al estudio. Y me pareció interesante uno en estos días que lo entrevistaron, un escritor, y dijo, mira, yo soy escritor, yo estoy 100% de acuerdo con la inteligencia artificial regulada. Yo mismo acabo de crear una plataforma que se llama AI Screenwriter, lo busqué, que es mi versión, mi respuesta a la inteligencia artificial. Y es literalmente una plataforma que le simplifica la vida a todo el que se dedique a escribir en Hollywood, para película o serie. O todo el que quiere escribir una película o serie. Y es literalmente el eslogan de la herramienta es de que ya no existe el writer's block. Que el writer's block es algo muy famoso de los creativos, que es como que tú te sientas y no sabes qué escribir. Y la plataforma es tan engaging que literalmente tú le escribes la primera idea que se te viene a la cabeza y él te va como dando prompts Como en para Gmail. que tú mismo vayas, sigue escribiendo tu historia, pero él te va apoyando. Google y él tiene dice... tiempo en eso, haciendo ese tipo de cosas, ayudando Exacto. a los actores, porque obviamente tú te paralizas, no tienes idea y te da como te va ayudando ideas, te va haciendo preguntas y tú vas respondiendo, entonces él te hace sugerencias también de diálogos y de...
Exacto. Entonces, él mismo te dice, oye, yo estoy siendo parte de esta huelga, pero yo estoy 100% claro de que uno, es inevitable. O sea, no hay forma de pararlo. Y dos, lo que necesitamos son herramientas que nos apoyen a nosotros como creativos. A tú quizá no necesitas 6 guionistas para una película, pero sí puedes hacer 6 películas en el tiempo que tú hacías una antes. Y lo que los estudios no están viendo ahora es eso, él decía. Como que tú tienes que ponerte de la mano de nosotros, que somos los que estamos haciendo este contenido que te está generando billones de dólares o lo que sea, para que junto con esa tecnología nueva que viene en camino, tú puedas exponenciar lo que tú has hecho hasta ahora. Entonces, como estábamos hablando hasta ahora, es un área gris. ¿Cómo tú llegas a un acuerdo de regular algo que todavía está disponible para todo el mundo? Y mientras se van creando este tipo de herramientas, como estamos viendo, o sea, todos los días sale una herramienta nueva de ella. Que si es para hacer, para cocinar, para crear imágenes, para escribir. Codificar, tú puedes hacerla tú mismo, ya te la haces solo. Todo. El punto es que si tú no estás pagando, you are the price. Sí, Entonces, no, definitivamente. Te están vendiendo a ti. Sí, los datos de uno. Que ahí viene otra vez el tema de Black Mirror, el primer episodio. Véanlo, señores. Ese primer episodio se mete en otra cosa. Es una locura. Que va a cambiar también otro esquema, que son las quantum computers. Que y también el tema, o sea, de la imagen digital de los actores. Rejuvenecer a los actores. Rejuvenecer, o sea... porque pasó en Indiana Jones, que lo estábamos comentando. No, y la imagen personal de cada uno de nosotros. O sea, todo eso que nosotros subimos en redes sociales, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos dueños de nada de eso que está ahí. Claro. Esas empresas, ya sea Meta, ya sea... Bueno, tú eres dueño. Lo que tú le estás dando una licencia abierta. Bueno. Pero tú sabes que no hemos tocado algún tema, que es el deepfake. No, ejemplo. y quiero vamos, busca un video del de Morgan Freeman, que es del tema de los deepfakes, que yo creo que... Tú sabes Ahora, pero para cerrar con el tema, antes de pasar a lo de los deepfakes, en la música, en el cine, uno no admira el elemento humano. Eso no es lo que uno dice, wow, claro. Sí, yo creo que lo que decía Ana Carolina. Cuando yo compro un zapato hecho a mano, una cartera hecha a mano, uno dice, oye, existe la tecnología para hacerlo mejor con una máquina. Mira ahora el tema orgánico, los productos orgánicos. Yo admiro eso. Pero una pregunta. Entonces, no pasa eso lo mismo, pero no pasa eso lo mismo con la música. Como que si ya el 90% del trabajo lo hizo ChatGPT, y si tú le pusiste tu toque y lo mejoraste, entonces fue original. Ok, pero no es el mismo proceso creativo. No. Te lo digo a mí que me gusta mucho la música. O sea, no es lo mismo que yo lo haga. ¿Pero es que me responde eso? No es lo mismo que yo lo haga que lo haga una máquina. Por lo menos del elemento de la admiración que el público tiene. Ahí vamos a hablar del tema orgánico. Que ese es el tema. O sea, nosotros, incluso la propiedad intelectual no protege lo que hace una inteligencia artificial, porque protegemos lo que hacen los humanos. O sea, hay que level the playing field. Cuando tú ves un arte hecho por una persona, no es lo mismo que te lo haga una máquina, por más elaborado que tú lo veas. Hay algo que no tiene, como yo le digo, como corazón. Le hace falta sentimiento. Es como una producción sin ese elemento de emociones que uno le ve a las cosas. O sea, claro está, hay veces que se confunde, que tú no sabes si una canción la creó un humano o la creó una inteligencia artificial, pero de repente hay cosas que tú la ves que te cansan. O sea, yo he oído música de inteligencia artificial y tú dices una música ambiental, pero tú no te acuerdas, no te llega. Tú no la cantas, no te da ese tipo de emoción que quizás te da tu artista favorito, o que Coldplay, o ese tipo de cosas. Eso va a pasar siempre. Entonces, por eso es que la propiedad intelectual no protege las obras, entre comillas, porque no vamos a decir que son obras, que se emiten por una inteligencia artificial. Ese es el gran dilema. Sí, o sea, uno principalmente en el arte lo que busca es mira lo que pudiéramos hacer, o mira lo que yo pudiera hacer en el arte de otra persona. O admirar eso, admirar el talento, vamos a decir. Sin embargo, hay dos tipos de arte
o en el caso del cine, hay dos tipos de películas. Hay películas que sí tú miras o observas para tú ver el talento de un artista detrás de la película, y hay películas que no te importa quién fue que la hizo. ¿Entiendes? Sí. Y los estudios lo saben eso. Y los estudios saben que tú estás viendo Oppenheimer, no es lo mismo que tú ir a ver Rápido y Furioso y Transformers. Entonces... Está tirando duro. Entonces tú Un crítico. tú buscas la forma como estudio de tú decir, ok, pero yo no estoy haciendo Oppenheimer todos los años. Yo lo que estoy haciendo películas que van a ver millones de gente y que de alguna forma siguen un mismo lineamiento todita, y como yo me ahorro dinero para ganar más dinero y eso. Pero en la misma línea con lo que plantea Mark, o sea, ustedes entienden que la inteligencia artificial no puede crear algo hermoso, o sea, Claro. algo que podamos apreciar Pero tiene que de la copiarlo. misma forma De- que nosotros apreciamos una canción, porque de hecho, es cierto, estamos en el punto ahora donde uno puede identificar que esa canción la hizo una inteligencia artificial, porque estamos en la etapa de bebé, de la inteligencia artificial generativa. En pañales, en claro. pañales, de la inteligencia artificial generativa, que genera cosas. Soft AI, lo que Exacto. le llaman. Pero y déjame Sí, concluir termina la ahí, idea, porque termina la tú idea, claro que estás de sí. playa hablando. Entonces, pero yo entiendo que lo he repetido 2 veces y ahí voy por la tercera. Es una tecnología que crece de forma exponencial. Sí. Lo que hace hoy, mañana, literalmente, lo hará mucho mejor. Porque va aprendiendo de lo que nosotros le estamos alimentando. Y a través y si nosotros lo seguimos alimentando, como de hecho lo hacemos, todos los días, va a ir mejorando. Entonces, ya yo puedo, por ejemplo, generar una imagen en base al prompt que yo le diga, y me hace una obra bella, una obra original, en principio, pero hermosa. O sea, es apreciable. Es algo que yo puedo imprimir y enmarcar y poner, porque es algo bastante bonito. Entonces, estamos viendo también cómo lo hace con la música. Estamos viendo, o sea, que ahí vengo y digo, vamos a entrar en ese debate próximamente. De, bueno, tiene sentimiento. O sea, como si tiene, no tiene. Eso está como raro, porque yo lo siento como si me lo estuviera transmitiendo un ser humano, Es que pero la belleza realmente es subjetiva. una máquina. La belleza es subjetiva. Entonces, realmente, lo que tú dices es cierto en un sentido. Tú puedes verlo y sentir emociones y que te acuerdes, pero recuerda que la inteligencia artificial lo hace porque está lleno de data alimentada de nosotros. obras hermosas de otras personas. Claro. Y lo emula, pero no hace una de repente de la nada. ¿Tú me entiendes? Sin que nadie se lo diga. ¿Quién determina eso? No, porque no lo hace. ¿Cuál es el...? Dalí. Pero es que todas ellas se alimentan de data. De data. Es un software, al final. Es un software. Entonces, depende con lo que tú la entrenes, el training, ella te va a emitir arte. Si tú le metes todos los artes de Rembrandt, como le pasó a The Next Rembrandt, te va a hacer un arte igual que Rembrandt, que te puede dar emoción, que tú puedes decir qué belleza, pero tú lo vas a ver, tú dices, pero esto se me parece como que esto se parece a esta y a esta y a esta, y al final lo que hizo fue un mangú de todas las obras. O sea, que al final no puede emitir nada. No puede emitir nada que no sea... o sea, no puede emitir nada que no sea... que se pueda considerar propio de la máquina. Todavía no. Nosotros no hemos llegado a lo que le llaman AGI, que Sí, es AGI. el que es El más inteligente general. que los humanos. Sí. Todavía no hemos llegado ahí. No dudo que sigamos trabajando. Por ejemplo, yo recientemente escribí un artículo sobre eso, del tema de que en las oficinas de patentes, por ejemplo, que están usando software de inteligencia artificial para analizar las patentes, porque ya hay un volumen tal y un nivel de tecnicismo tal que quizá un humano, un examinador, no tiene el expertise. Entonces, hay un libro muy famoso que dice, Is It Obvious? Ay, Dios mío, se me fue el nombre ahora, pero quizá voy a volver ahorita. Y
tú sabes que no puede ser obvia. Pero si la inteligencia artificial se alimenta de todo esto y ella misma se va entrenando, si lo determina todo obvio. Entonces, en estas oficinas de propiedad intelectual a nivel mundial, que analiza ya para la WIPO tiene de marcas, desde ahí puede que surja una inteligencia artificial super strong, que sea más inteligente porque ya se alimenta de toda la data, de todas las otras oficinas, de todas las invenciones, de todo lo que está pasando. Y quizás, pero todavía no hemos llegado. No, definitivamente no estamos ahí. No hemos llegado. No, yo creo que lo que decía Gabriel es el momento que no se ha llegado hoy, en el que esa canción que tú dijiste que hoy si te la hace la inteligencia artificial te suena, eso no es de pasito. O sea, eso no es algo que cuando se llegue, ¿qué pasa? Yo creo que a eso es que tú te referías, cuando eso se perfeccione, ya cuando el público en general no distinga, y lo que hoy está pasando en el cine, señores, en menos de un año, en 2 años, va a pasar a compositores, con casas disqueras, la misma situación y en otras ramas que no tienen nada que ver con el arte. Yo creo que es el problema. Y yo personalmente entiendo, me puedo ir un chin fatalista ahí, pero es lo que dice Elon Musk, que él dice, señores, esto hay que regularlo, esto hay que frenarlo, porque no tiene límite. O sea, tiene un crecimiento exponencial. Yo creo que tendrá que ser, no sé qué ustedes creen, regularlo. Existe la tecnología en estas ramas, como la medicina, sin límite. Bien. En estas otras ramas, no está en el interés superior de la sociedad. O lo del ser humano. Que eso se use libremente. No Pero, está en el interés superior del ser humano. Yo entiendo, y yo creo que naturalmente, como tú dices, hay que regularlo, pero yo creo que también nosotros siempre vamos a tomar en consideración ese factor humano, que es un factor intangible de que eso viene de un ser humano. O sea, yo creo que, por ejemplo, ¿Pero cómo lo distingo? No, porque dentro de la regulación quizás vamos a tener que decir, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, los diamantes. El diamante que es natural, que es puro, o sea, que es natural, vamos a decirle, tiene un valor muchísimo más que un diamante creado en laboratorio. Eso es así. Y cuando se te vende un diamante que es en laboratorio, se te tiene que decir. O sea, las regulaciones dicen que te lo tienen que decir. Y tú estás pagando más por un diamante natural. Y otro ejemplo que te puedo decir también es, por ejemplo, cuando tú vas a Roma, por decir una de esas ciudades, o sea, parte de esa belleza que uno dice es, wow, esto lo hicieron manos humanas. O sea, no fue que metieron esto en una fábrica, estos bloques de mármol inmenso, fue una máquina. No, o sea, esto fue hecho por la mano del hombre la hizo. O sea, hace 2000 y pico de años sin ningún tipo de artefacto tecnológico. Yo creo que eso tiene un factor intangible de apreciación del ser humano que yo creo que vamos a tomar en consideración y que dentro de las regulaciones es muy probable que nosotros vamos a tener que decir, mira, esto fue hecho con inteligencia artificial o esto fue natural. Creo que por ahí eso es una solución. O sea, no creo que es una solución. Yo creo que sería parte de darle el valor a lo que es a la creatividad del ser humano. A la creatividad del ser humano. Pero perdón que... Pero la máquina puede ser creativa también. Pero entonces... Y lo puede hacer mejor, pero no lo puede hacer mejor. Lo hizo una máquina. Sí, pero y este otro punto que yo quería comentarte. Ustedes decían, por ejemplo, ahorita, bueno, pero ¿de dónde la inteligencia artificial sacó, por ejemplo, esa idea de ese guión? De que Gabriel, que tú pusiste el ejemplo, que 20 años después... Tú dices, bueno, pero él la tomó de toda esta data que él tenía, que se le fue insertada. Yo creo que al final también el ser humano, o sea, que no se puede ser tampoco tan fatalista con también eso. También yo lo hago porque así. el ser humano, yo creo que un novelista, al final, es de lo que leyó, de lo que escuchó y de lo que vio. Claro. O sea, ese punto de la idea original, por así decirlo. Nadie se inventa la boca caliente. Creo, o sea, quizás tampoco me he puesto a pensarlo, o sea, se me ocurre ahora mismo, pero ¿hasta qué punto existe tal cosa como esa idea original que me surgió a mí solamente? O sea, yo creo que uno es de lo que ha vivido. Lo que vivió y lo que ha consumido. O sea, si 100%. Esos guionistas se pasan leyendo y la máquina también. de lo que aprendió. Exacto. Eso es lo que te digo. Entonces, exacto, pero entonces, ¿por qué? Ahí digo, ¿por qué también, o sea, dándole quizá un argumento? Everything is Obvious de Abbott. Ese es el libro que yo le... Ahí va lo que tú decías ahorita de si es hermoso lo que una máquina puede crear. Y sin duda yo creo que vamos a llegar ahí. O sea, sin duda vamos a llegar a un momento en que una canción es irreconocible. Lo que hay que cuidarse es, primero, quién le da el valor. O sea,
Si un chat GPT te puede escribir la próxima 100 años de soledad, probablemente. Pero si yo la voy a apreciar igual, yo creo que parte de cuando yo estoy leyendo 100 años de soledad es decir, mierda, este tigre está pasado que escribió esta vaina. Mientras yo me entere pero de que fue mientras no te original. enteres. Exacto, mientras tú te enteres. Pero Mientras no te enteres. Exacto, mientras Pero no- hablando mien- de los deepfakes, vamos a ver porque se relaciona mucho con lo que es Sí. el cine. Sí. Y es un en este peligro, caso, y es un peligro. que, es verdad. este es un video que creo que hace 2 años. O sea, Sí, esto, sí. esto fue hace 2 años. En la pandemia. Sí. Ya esto está... I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Ese video es buenísimo. tú sabes Señores, es una Eso locura. te eriza los Ese, pelos. ese no es Morgan Freeman. Se nota. Todavía... Pero muy poco. O sea, tú Fue hace tienes 2 que- años. tú Fue hace tienes 2 años. saber Muy bueno, que es muy bueno. Pero que tiene el mismo timbre de voz. No, es todo, que ya te emula la voz. O sea, eso es uno de los temas que conversábamos. La tarjeta de banco. Por el ejemplo, banco, perdón. uno va a poder llamar al banco, uno va... esto se va a prestar para muchísimos temas de fraude. Pero oye, yo creo que hemos tenido una conversación fenomenal en cuanto a inteligencia artificial y el tema de cine. Pero no sé si alguien quiere agregar algo más sobre el tema de inteligencia artificial. Ahora yo quiero coger el tema de la huelga de Hollywood y aterrizarlo a República Dominicana. O sea, ¿qué impacto tiene esa huelga en Hollywood, en República Dominicana, visto que la industria del cine en los últimos 10 años se ha desarrollado de forma importante? Es una generadora de empleo, genera muchísimo ingreso al Estado, a particulares, o sea, ha crecido muchísimo. Evidentemente hay un impacto, pero yo quisiera que ustedes nos expliquen un poquito más, de una forma más práctica, dónde lo podemos ver, cómo se puede sentir y demás. O sea, Bueno, y el tema que si emulamos lo que está pasando en SAG y lo vemos aquí, recientemente se formó una sociedad de gestión colectiva que va a ir a recolectar las regalías de los actores y de las actrices. No la teníamos. En nuestro país enfrenta un problema, digamos, entre comillas, porque todavía no hemos logrado entender el rol que tienen las sociedades de gestión colectiva. Entonces, se entiende que es un impuesto. Vemos clínicas que pelean por pagar el derecho de autor en las salas de espera o en ese tema. Entonces, se está viendo también a nivel jurídico, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que recientemente tuvimos unos jueces de la comunidad andina que estuvieron sorprendidos con este tema, porque no se entiende el tema de la retransmisión cuando está en una habitación de hotel o en un restaurante. Entonces, igualmente, cuando se emite una película que aparecen actores dominicanos y actrices dominicanas y que hay una sociedad de gestión colectiva que debió haber sido formada por el Tratado de Beijing, que ya nosotros ratificamos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces, obviamente, aquí es donde tienen que ponerse de acuerdo todas las otras sociedades de gestión colectiva que existen para hacer un único pago, una ventanilla única, y están avanzando en ese tema. O sea, en la ONDA, que es la que regula el tema de las tarifas, o sea, ya la ley existe, ya está en la ley, se reconoce que debe de existir una sociedad de gestión colectiva por tema de género bueno, y ahí hay una discusión también importante entre académicos y la ONDA de esta administración, que establece que no es simplemente de género, sino de que cuantos titulares existan. Entonces, estamos viendo que se quiere formar una sociedad de gestión de editores, pero supuestamente eso estaba
incluido ya en lo que es Gacedón, que es de música. Pero no. Entonces ahora estamos en esa disyuntiva. Alegan que, por ejemplo, en México hay 30 y pico de sociedades de gestión colectiva. En Argentina hay no sé cuánto. En Brasil, pero claro, estamos hablando de sociedades grandes. Entonces también hay que verlo en un tema práctico, cómo lo vamos a hacer para que el empresariado dominicano no sienta que en un mes se la pasan 15 personas tocando la puerta a pagar y no entiende todavía qué está pagando. Entonces eso es una labor que en la onda debe de realizar. Pero sí hay un gremio, está también, si mal no recuerdo, una asociación de actores, ADAC, SG, y ellos velan por los derechos de los actores y actrices en República Dominicana. En temas de lograr una huelga por mejor pago, no lo hemos visto. La verdad que la ley de cine tiene unas, y no es la ley de cine, sino la DG Cine, tiene unos tarifarios que hasta ahora se han revisado y también casuísticamente se adecúan al tema de película. O sea, aunque el tarifario me diga algo, bueno, hay un tope, pero de repente yo tengo a Morgan Freeman que viene a República Dominicana y Morgan Freeman no me va a venir por $1 millón dominicanos. Entonces yo voy a la DG Cine, se hace un CIPAC y en ese congreso, en esa reunión, ¿no? Que es el CIPAC, deciden y dicen, bueno, vamos a tener que hacer una excepción, señores. Bueno, el Morgan Freeman, ¿quiénes lo van a ver? Bueno, en Estados Unidos es un ícono en el mundo entero, entonces vamos a tener que ver si le pagamos un poco más y hacemos un reajuste en el presupuesto. Entonces, no está escrito en piedra. Y yo creo que por eso es que nos hemos salvado en temas de remuneraciones, porque hasta ahora hemos sido muy comprensivos en temas de la DG Cine, ha sido muy comprensivo y lo que se le plantea, ellos los evalúan, claro, con una óptica lógica, porque no es que yo le voy a meter ahí que gasté no sé cuánto en hielo, por decirle, miles de pesos en hielo. O sea, hay que verlo con una óptica lógica y pues emiten esa resolución y lo adaptan a la película. Pero no sé, o sea, no lo descarto tampoco que quieran modificar las tarifas y que se unan, pero realmente hasta ahora vamos bien, no sé, Víctor, tu perspectiva. Bueno, sobre cómo ha afectado la huelga que está ahora en Estados Unidos, desde la pandemia, nosotros fuimos un país que se vio muy beneficiado con funcionar una industria en el COVID. Okay. O sea, nosotros fuimos uno de los pocos países que abrió la industria del cine luego del COVID. Y por eso, en aquel entonces, a finales de 2020, atraímos una producción que se llama Old, de M. Night Shyamalan, que vino a República Dominicana y fue una de las primeras películas que se comenzó a filmar luego del cierre del COVID. Luego de eso, nosotros tuvimos un boom en República Dominicana a través de Lántica, que es la compañía que maneja Pinewood Studios en Juan Dolio. Principalmente a través de ello hubo algunas otras producciones que vienen de manera independiente con otras productoras, pero principalmente a través de ello. Y luego de All tuvimos Shotgun Wedding en 2021. Roadhouse. Los City, el año pasado tuvimos Roadhouse, tuvimos Dark, tuvimos Saint X, un montón de producciones. Esas producciones usualmente son de los estudios grandes. O sea, las producciones que tienen el presupuesto para irse a otro país y verse beneficiadas por un crédito fiscal del tipo que tenemos en el artículo 39 son usualmente producciones muy grandes que deciden por el tipo de crédito fiscal que nosotros tenemos aquí irse a otro país a filmar. Por lo tanto, al ser de esos estudios grandes, esta es, luego del COVID, la primera vez que nos paramos. O sea, aquí estamos parados. Aquí estamos parados. Este año... Por la huelga. Sí, exacto. sí. Este año había... no ha habido ningún proyecto que se haya terminado que haya sido de parte de eso... De parte de los estudios grandes de Hollywood. Los proyectos que se han terminado son proyectos independientes. Proyectos que ya tenían... Por ejemplo, aquí se filman muchos proyectos reality, Survivor y muchísimos tipos de proyectos de ese tipo. Pero proyectos que tengan que ver con, por ejemplo, serie de televisión... Que aquí tenemos muchas series. Por ejemplo, Saint X era una serie el año pasado. Dark era una serie de Nickelodeon y de MGM en el 2020, el año pasado también. Esas series
si hubiese sido el año pasado la huelga, se hubiese tenido que cancelar porque los escritores estaban trabajando aquí en República Dominicana junto con el showrunner al mismo tiempo que se estaba filmando la serie. O sea que si hubiésemos tenido la huelga de escritores, se hubiese tenido que parar la producción. Y Lántica tenía un proyecto el año a mediados que estaba en mediados de su rodaje y por la huelga de actores tuvieron que parar. O sea, le tuvieron un wrap. Entonces, realmente, yo digo mucho esto, que nuestra industria del cine se nutre mucho de ese balance que hay entre el artículo 34 y el artículo 39, porque tenemos muchas empresas que se dedican al cine, pero que la producción local no es suficiente demanda para cubrir toda la gente que trabaja en cine. Entonces necesitan que vengan películas de fuera y que se siga impulsando esa industria extranjera filmándose en República Dominicana. Entonces, directamente nos afecta porque ningún estudio grande viene a República Dominicana cuando está en huelga. Si no están filmando en Los Ángeles, mucho menos van a filmar aquí. Claro. Y estamos hablando de que el artículo 39 tiene un límite, o no un límite, un mínimo de $500,000. Que si tú vienes con menos de eso, tú no puedes aplicar al crédito. Entonces no va a venir una producción pequeña. Entonces, nada. Hasta que no se arregle Dicho sea ese... de paso, hay muchas producciones de reality que no llegan al mínimo y no pueden acogerse a los incentivos de la ley de cine. Que dicho sea de paso, el crédito fiscal transferible es un 25% de lo que se gasta en el país. Entonces ese crédito se vende con un descuento. Lo que pasa es que hay que decirlo, obviamente, cuando se emite, vamos a decir que se emitió el crédito fiscal ahora 2023, no se puede ejecutar en el mismo año que se emitieron. Tienen que ser ejecutados en el 2024. Entonces, eso causa un poquito de impaciencia, no sé si tú lo has vivido, en cuando la gente lo quiere, esa casa productora que venden esos créditos fiscales, dice que quieren su dinero, su retorno, pero no lo ven tan rápido como uno quisiera hacerlo, porque hay un grupo de películas que se desarrolla en el último trimestre del año. También choca con la con el artículo local, 34. con el 34, porque el nuestro, el 34, casi siempre los inversionistas quieren dar el desembolso del dinero en el último trimestre, para no tener que tener su dinero en el tiempo paralizado mucho más tiempo. Como ustedes No, que creo que sería interesante para todos los que nos escuchan. Tú mencionaste el 34, que es el incentivo a la producción local, el 25% del impuesto sobre la renta. No, el 34 es tú puedes dar un 25% de los impuestos que te toque pagar en el año hasta el 100% de ese 25. Sí. Entonces ese es el 34. El 39 Exacto, pero es que lo se estábamos- explique eso. Y el 39 también, Sí. que es el incentivo del crédito transferible para las empresas producciones extranjeras. Pero no sé, que se puede explicar eso de por qué ha sido el boom de la ley de cine, que es por esas dos cosas, básicamente. Sí, no, definitivamente. Y en día, ¿tú querías comentar algo? No, yo quería hacer una pregunta. Si ustedes tienen el dato de quizá a cuántas personas... No, y ahí voy. O sea, que en día pasado estuve leyendo un artículo, si tú puedes ponlo ahí, que dale, mira, por ejemplo, solo en 2022 se filmaron 125 películas, las cuales eran 65 extranjeras, aportando más de 15,000 millones a la economía local. O sea, fíjense cuánto está aportando realmente la inversión extranjera en materia de cine. Estos efectos ya se están sintiendo fuera de Estados Unidos y la República Dominicana no ha escapado de esta realidad. Exacto. Los estudios Pinewood, como tú comentabas, ubicados a 70 kilómetros, sí. ¿Podría causar daño de $4,000 millones en la economía estadounidense? Okay. Ajá. Bueno, pues era en la economía estadounidense. Pero ya ustedes pueden imaginar el gran impacto económico que está creando esta huelga, que aunque uno la ve muy lejos, uno la ve en Hollywood y demás, hay que tomar en cuenta que esta es una industria muy importante en la República Dominicana. Realmente el gobierno dominicano y grandes productores deben también tener en cuenta que no podemos depender solamente de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que hacer tal vez, y eso me consta que en DGCine siempre, cada vez que hay un festival, estamos presentes, porque nosotros no podemos depender de una sola industria. Y realmente necesitamos que vengan el cine europeo. Lo que pasa es que por las distancias, por ejemplo, hay muchos incentivos. Ahora mismo hay incentivos en Canarias, que son bastantes. Hay un 60% en el País Vasco, por ejemplo,
Nosotros somos un 25%. Entonces, la competencia Sí, es en fuerte. Europa es fuerte porque ya existen otros sectores que están interesados en el cine y saben la bondad del cine, pero nosotros, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, es el mayor inversionista nuestro en este sector. Y realmente, mira, lo estamos sufriendo, como tú dices, porque la industria nuestra venía de una pandemia que no se había paralizado. De hecho, había escasez de técnicos. Nosotros no teníamos técnicos. DGCine estaba incluso considerando dar permiso de traer personas que fueran capacitadas, por ejemplo, en colorización, en temas así, porque aquí no había alguien que lo pudiera hacer. Y así pasa. Había muchos profesionales en la industria que ya estaban ocupadas con el proyecto grande de Sandra Bullock o el de Mark Wahlberg. ¿Cómo era que se llamaba? ATK, Arthur the King. Exacto, entonces no había para el 34. Y ahora tenemos una industria que ya se ha desarrollado bastante, paralizada también. No porque están en huelga, sino porque no vienen. Claro, no vienen para acá. Y los side effects también, o sea, no solamente a Los efectos secundarios. Y valga, Exacto. la cuña para decir que no podemos quitar el artículo 34. Sí. Porque nosotros aquí hemos estado en debate de que si eliminamos el artículo No, 34, mucha gente gente habla posible. de eso, que eso no es el que nos deja. Miren, por ejemplo, Que ya pasaron ahora, los 10 años. Claro, Mucha gente no, y también. ni siquiera por el tema de los 10 años, porque mucha gente tenía el temor de que lo van a quitar, que la industria, que no, que son 20 años, que son 10 años. En verdad, yo no he visto eso, Víctor. Yo no sé si tú lo has visto, que hay una fecha de expiración. Los 10 años eran para los incentivos de la sala Exacto, de cine. eso sí. Pero que miren la importancia de por qué nosotros no podemos quitar el 34. Primero, el 34 es el que entrena al personal para cuando venga un 39, esté capacitado. Claro. Y lo otro es que le da comida al día a día de las personas nuestras y desarrolla la historia, la cultura dominicana, porque las películas nuestras tratan de nuestra cotidianidad, de nuestra historia, de nuestra vida. Las de fuera son películas de fuera, ¿entiendes? Entonces eso no lo podemos quitar. Y que tenemos Mira. competencia también. Colombia, por ejemplo. Puerto Rico. Puerto creo Rico que- se ha caído. Puerto Creo que, Rico ha pero caído. ellos tienen una exención, creo que de un 40. Sí, incluso no más sé si alto. ya, pero no han tenido más. Puerto Rico ya paralizó un tema, frenó un tema de los incentivos y no ha logrado todavía competir con nosotros. Y Argentina siempre ha sido un referente en el cine, entiendo yo. Pero ese sí Y también. Chile, o sea, hay muchos O sea, la acuerdos que se ubicación pueden. geográfica. Ah, la ubicación geográfica, Yo creo que ok, no, claro. la idea nuestra, que sí se puede incentivar, es un tema de coproducción. Nosotros tenemos que incentivar la coproducción. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano puede decir, lo que me sale en un 100% aquí en República Dominicana, vamos en un 50% y tengo mayor chance de difusión. Porque si lo van a dar en Chile y lo van a dar aquí, la película puede ser más taquillera. Pero si nosotros nada más pensamos en las 2 semanas que puede estar en el cine dominicano, donde ahora mismo Claro. tenemos un competidor dominante, porque realmente hay un cine que tiene más difusión que otro, y hay mucha competencia por la sala de cine, que competimos también con la película de fuera. Entonces nosotros tenemos que pensar como país en la difusión internacional, y para eso también tenemos que adecuar las regulaciones dominicanas. Ojo, cuando voy a pedir una licencia en una película, hay mucha gente dice, no, solamente para el territorio dominicano, dame la licencia, también es un tema de costo. Pero entonces cuando yo voy a vender la película afuera, vamos a decir que yo quiero ir a Netflix, me preguntan, Yo iba a ¿dónde está tu preguntar eso licencia? mismo ahora mismo. ¿Que es República Dominicana? No, porque no me sale a cuentas. O sea, eso no me da. Y también hay un sinnúmero de cosas. Mariana, la de DGCine, la directora de DGCine, estuvo hablando, un tema de unos seguros que tienen que tener para tú poder llegar a temas de festivales y a temas de distribución internacional, que nosotros quizá por pensar aquí solamente en República Dominicana, en estas 4 paredes, no lo contemplamos a la hora de hacer un presupuesto. Y Claro. también hay otra, que estuve hablando con una amiga mía, que es la productora de Larimar Films. Ella tuvo una película muy taquillera que cuando la presentó fuera, ella dice que ella se quería esconder de la vergüenza, porque ella juraba que la película era súper chistosa y que todo el mundo se iba a reír. Cuando llegó a otras latitudes, nadie se reía de los chistes porque era muy dominicano. Y eso le obligó a ella a pensar un guión donde fuera un poquito más genérico, que lo pudiera entender un mexicano como lo pudiera entender un cubano. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro cine local, que tenemos que pensar en la proyección internacional. 100%. Sí, mira, en estos días hubo mucha sensación en las redes sociales con el tema de la taquilla y todo ese tema. Yo hice un video que yo apliqué la ley de cine y como que exporté todo como lo que yo pienso personalmente sobre cómo funciona, que se lo puedo enviar para que si el día que vayamos a subir el episodio lo puedan compartir. Claro que sí. Pero lo digo porque voy a hablar mucho de lo que yo digo en el mismo video, de cómo yo, en mi opinión, funciona la ley de cine y cómo necesitamos los 2 artículos
para poder seguir funcionando. Como bien dijo Ana Carolina, el artículo 34 y el artículo 39 crean un círculo virtuoso en República Dominicana. O sea, que haya un artículo 34, estoy quitando por completo el elemento creativo, cultural, y el hecho de que es un arte y que se tiene que seguir fomentando por la misma razón por la que tiene que existir música dominicana, teatro dominicano, todo eso. Pero, económicamente hablando, el artículo 34 crea una industria de técnicos que trabajan en cine. Esos técnicos que trabajan en cine luego van y trabajan en películas extranjeras que vienen a República Dominicana por el artículo 39, que de hecho vienen a República Dominicana no solamente por el incentivo, sino que también vienen porque hay un personal capacitado que tiene el mínimo, vamos a decir, estándar de trabajo que tienen para ese tipo de películas, que no es, vamos a hacer una película guerrilla, sino que tú tienes que saber cómo se arma un set, tú tienes que tener constructores, tú tienes que tener eléctricos, tú tienes que tener gente que sepa de iluminación, porque los gringos vienen para acá, pero vienen los jefes, ¿entiendes? No vienen... del idioma, idealmente, Exacto, del tienen que inglés, saber hablar inglés. Entonces, ese personal capacitado existe en República Dominicana porque ya había una industria que se estaba creando. Luego, cuando está entonces trabajando en esa película de fuera, se codea con la gente que está haciendo películas en Hollywood, literalmente. Entonces, un eléctrico no sale el mismo eléctrico de una película de Hollywood. Aprende. Estamos hablando... Deja eso así. Estamos hablando de que sale con conocimiento nuevo. Y eso es desde él hasta el asistente de cámara, hasta el director de fotografía. O sea, estamos hablando de que un aspirante a dirección de fotografía dominicano puede ser asistente de cámara en una película de Hollywood y aprender cosas que nunca hubiese aprendido nada más trabajando en película dominicana. Que tú tienes que ir a Samaná, señores, para que ustedes vean carpinteros que viven de eso, pero ya se han, han perfeccionado el tema de, como tú dices, lo decorado y todo lo que es el tema del stage, que ya ellos viven de eso. O sea, no tienen que ser taxistas, no tienen que ser coqueros, no tienen que irse a un hotel a trabajar como de animación. Pueden vivir de su arte, en un sentido. O sea, que eso también tiene esa ventaja. Y que eso entonces luego crea un valor agregado a la película dominicana que se siguen haciendo luego de que esos técnicos se están codeando con la gente que hace mejor película, que hacen películas en Hollywood. O sea, estamos hablando de que tú luego de un conocimiento que aprendiste, viene y hace una película dominicana y con el tiempo tiene la capacidad de hacer mejores películas dominicanas. Hay un efecto social y económico. Social y económico y artístico también. Entonces, y es un círculo vicioso. O sea, estamos hablando de que un virtuoso, perdón, porque bueno. El artículo 34 nunca va a ser suficiente, o sea, la producción local nunca va a ser suficiente para mantener la capacidad de trabajo que se necesita, que tiene ahora mismo la industria del cine, y por lo tanto tiene que existir los dos al mismo tiempo. Si tú quitas ahora de que tú dices, ya está suficientemente consolidada la industria, vamos a quitar el artículo 34 para que no siga habiendo un sacrificio fiscal para el Estado, va a llegar un momento que lo técnico del artículo 39, imagínate que hay una huelga y tú quitas de la producción local ahora, la gente todo el que trabajaba en cine se va a tener que dedicar a otra cosa. Claro. Y se va pierde fortaleza la industria del cine. Y luego, cuando venga una película de fuera en un año y diga, tú tienes técnicos que hagan suficiente vaina y no vamos a tener gente para responder. Y ahí se va a perder esos 15 mil millones de pesos. Para las grandes. Entonces, te voy a explicar un poquito para la conocimiento general. Sí. El artículo 34, cómo funciona, es que yo soy un productor y tú tienes una empresa. Yo voy a donde ti y te digo, yo quiero hacer una película. El artículo 34 te permite darme hasta el 25% de tu impuesto sobre la renta para dedicarlo a mi película. Después que yo la hago y se hace la validación contable, imaginando que la validación fue perfecta, a ti te dan... Legal, no te olvides. Y la legal. Legal, contable y auditoría. Imaginando que la validación fue perfecta, a ti te dan un crédito por ese 25% o el monto que tú me diste. A la productora le dan un crédito que luego... o sea, la productora gestiona el crédito, pero es a nombre del inversionista. Exacto. Se le entregan a la productora y la productora entonces se lo da al inversionista como, mira, te validé el 100% o no.
O sea, Exacto. O tú, ojalá, nosotros siempre hemos tenido experiencia de 100% de validación. Exacto. Y tú como empresa, entonces luego utilizas ese crédito para declarar. El artículo 39, como funciona, es que tiene un mínimo de $500,000 y te validan el 25% de lo que tú gastas en República Dominicana. O sea, si tú vienes con $100 millones y Eso tú... puede ser muchísimo. Si es una producción grande de Hollywood... así Exacto. Por ejemplo, Lost City, el año pasado, el presupuesto eran alrededor de $100 millones. O sea, hubo una ahorra ahí de 25... Si se gastan por completo en República Dominicana, estamos hablando de que hasta los pagos a los extranjeros entran dentro del crédito porque se hacen a través de la productora, bueno, no siempre, pero se hacen a través de la productora local. Imagínate que se gastaron los $100 millones, la validación se realiza y se le da un crédito a la productora local, un crédito fiscal transferible por ese 25%, o sea, $25 millones, que luego tiene que venderlo a compañías dominicanas que pagan impuestos y por ligeramente más barato, o sea, con un descuento, y luego ese dinero se le devuelve a la productora de fuera. Entonces, el atractivo es eso, que te devuelven el 25% de lo que tú gastas aquí. No es poco. No, Entonces- si lo hiciera en otro país que no tuviera un incentivo, no tuviera ese retorno. Claro. Buenísimo. Y que tú puedes destinar un presupuesto que tú, por ejemplo, tienes para técnico. Por ejemplo, un técnico, un asistente de cámara en Los Ángeles no cuesta igual que un asistente de cámara en República Dominicana. Entonces, ese dinero que tú te ahorras, tú lo puedes utilizar o para que la película te salga más barata o para otros, o sea, para otra partida del Otra presupuesto. No, es que como tú decías, ambos artículos, el 34 y el 39, se combinan porque la verdad es que la industria, me puedo equivocar, Sí. pero la industria cinematográfica local no es que es la más rentable, o sea, pecuniariamente, económicamente. Digamos que el Depende dinero... para quién, Mark. Porque, por ejemplo, el productor lo hace con una mano adelante y otra atrás. El dinero viene de los inversionistas. Él no pone un centavo. Digo, tú puedes decir, no, pero yo duré 5 años haciendo mi guión, yo tuve que convencer a esta artista para que me dejara hacer la película de su vida, etcétera. Pero en realidad, él viene con un guión que escribió, si en caso fuera el guionista, el mismo que es el productor, pero el dinero no sale de su bolsillo. Y es el 100% que se le da. Eso, en realidad, no todos los países lo tienen así. Entonces, realmente, el 34 es muy lucrativo para el productor, porque cuando la vende le queda todo para él. Exacto. Sí, Ahí no va, es que tiene pero- que pagarles a los inversionistas nuevamente su dinero. de acuerdo, pero... ahí va Aquí el... la gente va, o sea, no hay como una falta Mira. de apoyo también a las películas como dominicanas, que Depende. yo veo, Es por el- ejemplo, mi percepción de la- una óptica que no estoy involucrado en el cine. Ajá. Por ejemplo, no voy a mencionar directores en Nombres, específico, ajá. pero que películas Ujú. que Ya yo sé no quién han, tú estás diciendo. no han salido en la República Dominicana. Escúchame. No han salido en la República Dominicana y ganaron premio en 3 festivales fuera. Lo que pasa es que hay películas Pero si que la la ponen hacen. en los moles de aquí, prácticamente nadie Hay va un a ver. tema de público Es también. que hay que también eso- un cine de autor. Mira, yo he trabajado con personas que ganaron premios, que tú dices, esta película no puede ser muy taquillera, aquí localmente. Pero vuelvo y veo el enfoque. Esa persona tenía un enfoque de ganar premios y la llevó a festivales y nos puso en el mapa. Sí. Y Ese lo fue su proyecta paga. y lo proyecta muchísimo. Esa era su paga. Hay gente que no le interesa, por lo mismo del 34, como yo no le debo dinero a nadie, porque yo la hago con dinero de impuestos, Y el empresario yo que me fundió puedo está dar el contento, lujo. sí. Claro, porque apoyó ese cine, lo apoyó porque apoyó el arte. Y realmente, yo que he visto otro sistema, por ejemplo, en el español, el inversionista gana un 30%. Aquí, literalmente, lo hacen por amor al arte, por un product placement. Sí, Ese eso- es el tema. O sea, es un tema de mercadeo. Ese es precisamente mi punto, Exacto. que es por amor, en cierto punto por amor al arte. Es por amor al arte. Es Para por los, amor al arte. o sea, para los inversionistas es por amor al arte, pero también es dinero que no es de ellos. O sea, dinero de impuestos. Bueno, y hay también Pero, dinero que ojo. tú prefieres poner en una película a No, tener que pero pagarse algo la tengo que- renta. tengo Y que tiene decir publicidad algo. gratis. Tengo que Exacto. decir algo que no estoy de acuerdo. Porque depende en el momento que tú lo des. Si tú Y si tienes yo un te claro, estoy tipo- claro. buscando dinero en enero y a ti te toca pagar en abril del año Claro, que viene. pero usted lo dijo que que tú la haces gente da. con el certificado, no, porque tú pones ese dinero en el certificado, en un certificado de un banco y te da un 16% mensual. Exacto. Y eso no es lo que me toca pagar. Y yo te lo tengo que dar a ti, mi costo en el dinero en el tiempo. No lo contempla la ley de cine.
Y eso también es uno de los fallos, porque a mí me ha tocado ser productor ejecutivo y me tengo que sentar con gente y pedirle, mira, invierte aquí. Me dice, pero es que yo no puedo. En este momento no puedo. Por eso yo le estoy diciendo que tenemos un cúmulo de películas en el último trimestre del año. Sí. Porque nada más si la gente dice, mira, te lo puedo dar, pero en diciembre. Y tú tienes que firmar en diciembre obligatoriamente, porque tú tienes que ejecutarlo en el año que te lo dieron. Miércoles. Eso es un problema. Y luego en diciembre Y no hay no sacan suficiente ni una película gente en para Navidad. trabajar en toda la película que Es lo que te digo, que en diciembre todo el mundo... Y entonces, pero ese también, la confusión que hay con el tema de la taquilla, que fue lo que causó el furor en estos días en las redes sociales, Este influencer, sí. que la película dominicana no tiene nada que ver tema como Hollywood, tema presupuesto versus taquilla. O sea, box tú office aquí nunca... no, inexistente. Y así es en el cine latinoamericano entero, casi. Hay muchas películas argentinas, peruanas y mexicanas que por el volumen de gente sí venden muchísimo dinero. Pero en países como República Dominicana, que tienen un market cap de 10 millones de personas, 11 millones de personas, tú no estás esperando que el 10% de la población vaya para el cine. Claro. Entonces, no se analiza la industria del cine en ese análisis normal de que, bueno, yo tengo que hacer una película y vender lo suficiente de lo que me costó para haber ganado dinero. Sino que como funciona es que el productor, el director, el guionista, lo técnico, el director de fotografía, toda esa gente hace dinero al momento de hacer la película y eso es lo que tú ganas. O sea, yo como productor cobro un fee. Cuando yo hago la película, está dentro del presupuesto. Lo que pagan los inversionistas, O sea, yo gané mi sueldo. ese es mi dinero, mi sueldo. Yo gané mi sueldo. Y luego, si la película le va bien en taquilla, hay diferentes tipos de arrangements. Tú puedes tener un arrangement con un inversionista que esté esperando dinero de taquilla, como también en los presupuestos de películas dominicanas no se puede incluir partidas de distribución. Entonces, esa distribución, lo que te cuesta una valla, por Ni ejemplo, publicidad. ni publicidad, tú no puedes meterlo en el presupuesto de la película. Entonces, ese dinero sí sale de tu bolsillo. Entonces, la taquilla, tú lo haces para tú compensar cualquier dinero de publicidad y distribución que tú hayas puesto para que tu película la vea gente y la vendan. Y ahí también entra el tema que estaba diciendo Ana Carolina ahorita de la coproducción. Si tú entonces sí se te abre otro mercado, porque tú hiciste una película, por ejemplo, ahora hay una productora dominicana que está trabajando mucho con Perú, que a sus películas se le está abriendo el mercado peruano. Estamos hablando de un mercado que hay salas de cine que caben muchísima gente más. O sea, estamos hablando de... Y el público peruano apoya mucho su cine también. Entonces, si una película dominicana viene, y se va a Perú, mete 1 millón de gente o 800,000 gente en taquilla, de repente tiene un cash flow Ya sí es rentable. que no lo Ese estaba es el esperando. futuro de nosotros, la coproducción, porque dividimos gastos. Y dependemos También hay menos de otra Estados cosa, Unidos. y dependemos menos de Estados Unidos, pero también hay otra cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, que es por el tema, es la razón por la cual yo entiendo, mi opinión personal, le han tirado tanto al 34, lo han machacado tanto, y es que la sumatoria de mi aporte en el 34 y en el 39 no puede pasar de un 25%. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi crédito fiscal, yo voy aquí a una compañía grande que apoya el cine, esa compañía no me puede comprar el certificado fiscal, el crédito fiscal transferible, porque ya apoyó su 25% en artículo 34. En otro producto. Entonces yo tengo un sinnúmero de créditos fiscales que no puedo vender, porque no hay gente que me lo compre. Porque no hay tantas empresas involucradas Que en apoyen, apoyo al cine. Claro, ahí tú vas a la DGCine y te dice, claro, hay que evangelizar a las empresas. Solamente apoyo un 20%, todavía hay un 80%, pero es que no todas las empresas tienen esa capacidad. Claro. Entonces, tú no vas a ir donde mi pymes. La más grande ya. No, eso es una empresa grande. Tú cuando vas a hacer una película, señor, y los presupuestos son tan grandes porque producir cine aquí es caro. Es caro. Entonces, estoy viendo porque analizamos presupuesto de Los Ángeles, obviamente mucho más caro, como tú dices, los actores. Tenemos un SAG que regula de una forma que nosotros no tenemos ese mismo tipo de regulaciones. No con eso estoy diciendo que vamos a trabajar y explotar a los actores, pero son otro tipo de cosas, o sea, son culturas diferentes. Y aquí, sin embargo, nos sale más caro hacer un cine que en España, por ejemplo. Okay. ¿Entiendes? Entonces hay que analizar por qué. Hay que analizar también que es cierto lo que dice Víctor, mucha gente se conforma con el tema de mi pago, mi sueldo, y no piensa tal vez en la distribución en este caso, pero también estamos hablando de que son gente que soy un camarógrafo, soy un gaffer, soy un grip, yo vivo de esto, entonces yo vivo de Y mi contento sueldo. de poder vivir de... Claro, Exacto. y pagan súper bien.
O sea, Sí. O sea, los salarios en cine están muy bien pagos. Si tú trabajas el Me año imagino entero... que no son iguales los salarios de producciones nacionales a la del artículo 39 de producciones de Hollywood. No, bueno, depende del público. Eso es otra también. Por eso es la competencia. Por eso es la competencia, porque las producciones grandes pagan más. Es lo que digo. Pagan o sea, más. La- Yo he tenido productores de línea que no quieren hacer artículo 34 ya. No, ya, yo tan La producción es- al presupuesto de Sandra Bullock, que entonces nosotros no podemos. Y se prolonga más en el tiempo también. O sea, estamos hablando de que una película de fuera, por ejemplo, yo el año pasado duré 7 meses trabajando en Roadhouse. Y una película local son 5 semanas de 4 rodaje semanas, promedio. 6 semanas, Sí. 8 semanas. Entonces, en esa prolongación en el tiempo también tú ganas más dinero, Por uno hora, tiene por una día, seguridad y todo eso. Es positivo y negativo, porque también tú ganas más dinero, pero tú te tienes que mudar 6 meses a Samaná. Eso te iba a decir, pero eso también te... pero si tiene le un pagan tema, bien, pero tú te reduces... Te pagan bien, pero tú te aíslas. O sea, que depende de tu compromiso, porque tú, si tú puedes hacerlo, amén. Pero yo me acuerdo que cuando vinieron esas producciones, era durante pandemia y tú no podías ver tus familiares. Y nadie podía pasarse Navidad con nadie porque tú tenías que hacerte prueba de COVID, ¿tú no te acuerdas? Sí, Y eso claro. era un lío. Entonces también tú sopesabas, tú decías, mira, yo no puedo pasarme 6 meses porque me voy a pasar mi cumpleaños de mi mamá y todo. Sí, Y voy a trabajar en una 34. Y así. Bueno, yo quiero hacer una última preguntita y para cerrar. ¿Qué ustedes creen? Visto ese tema que ustedes plantean de la coproducción, eso es con otros países. ¿Y hay alguna estrategia o alguna propuesta de regionalización del cine para ese tema de las coproducciones? Mira, hay muchas festivales, vamos a llamarlos festivales, porque son como ferias, festivales, que se dedican a ese tema de coproducción. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en Ibermedia, Iberseries, y ellos tienen foros de coproducción. Entonces te facilitan que tú vas y tú dices, ¿dónde tú eres? Ah, mira, me gusta República Dominicana, yo tengo una película que necesito playa. Y tú, pero qué bueno, yo puedo utilizar, no sé, un desierto en cualquier otro país. Y haces una sinergia y va viendo qué tú puedes hacer. Si ellos consiguen fondos, mira, él me viene de Canarias, me dice, mira, yo conseguí 800,000 euros porque me lo dan por ayudas en Europa. ¿Cuánto tú crees que tú puedas conseguir en República Dominicana para yo completar el presupuesto? Y lo hacemos mitad y mitad. Ven, conseguimos la otra mitad. Entonces, eso facilita de que yo no tengo que buscar un presupuesto entero aquí. Yo no tengo que sacrificar tanto, porque de verdad le da mucho trabajo. ¿Y cómo se hace entonces? Porque vamos a suponer una productora de República Dominicana y una, no sé si se han dado caso, pero una productora francesa. Sí. Sí, Qué sé yo, sí. entre ellos. Se O sea, han dado ¿cómo adaptan la película a que tenga Lo primero que tú Sentido. tienes que tener un acuerdo. un sentido, Sí. sí, pero un sentido a esas dos culturas que son tan diferentes? Bueno, esa es la parte creativa. Exacto. Miérquina. Pero- Pero eso es complicado. Por eso digo, un tema de regionalización, es decir, Pero- con los países, por ejemplo, estaban viendo un tema de Perú, aunque está un poco lejos de la región, pero quizá más enfocado a Nosotros algún hemos visto tema cosas con centroamericano Senegal, con o Kenia. demás, o en el Caribe. Sí. Marruecos también, ha habido coproducciones con Marruecos. El tema de la coproducción no necesariamente tiene que ver con la historia. Ok. O sea, estamos hablando de que puede ser una coproducción de actores. Ok. Puede ser una historia francesa y tú Ok. busques actores dominicanos o viceversa. Estamos hablando, la coproducción puede suceder de muchas formas diferentes. Ok. Y el presupuesto, principalmente, uno de los beneficios es que tú puedes dividir el presupuesto. Si tú en República Dominicana puedes conseguir, o sea, es muy difícil que una película dominicana tenga más de 100 millones, 120 millones de pesos como presupuesto. Bueno. O sea, Una dominicana. es complicado. Es complicado. Es complicado. Un peliculón. Entonces, cuando tú necesitas Solo una en película con vamos a hablar claro. Sí, o sea, con eso no es sustancia, dinero algo- versus Hollywood. Sí, 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 no, Son 2 claro. millones de dólares Sí, que estamos claro. hablando. Entonces, si tú necesitas una película que de verdad necesita más de ahí, una coproducción es un muy buen approach porque tú Claro. puedes venir y decir, consigo 80 en República Claro. Dominicana, que es muchísimo dinero Claro. y es un presupuesto que se ha visto en película dominicana, pero después puedo conseguir 80 más en Francia Sí, o sí. 50 más en Francia. Exacto. Entonces ahí tú te abres la posibilidad y esos 50, el Estado Dominicano y de Cine no tienen, tú no tienes que responderle a nadie de este país sobre lo que tú consigues en otro país. Entonces,
las coproducciones ocurren de mucho país. DGCine es un trabajo muy bueno en ese sentido, con la presencia de República Dominicana en festivales internacionales y en programas como Ibermedia y programas de incentivo al Ventana Sur en Argentina. Entonces, ese posicionamiento no nada más depende de DGCine, también depende de que los creativos aquí apliquen, vayan, tengan un proyecto que valga la pena posicionar. Y entonces ahí es que nos tenemos que meter como más en la creación. Ok, perfecto. No, y agregando lo que Víctor dijo, que todo tiene, corroboro con él en todo, es que DGCine ejecuta, o sea, verifica para la validación lo que se ejecutó aquí en el país. Okay. O sea que si tú tienes un presupuesto que es mucho mayor de esos 70, 80 millones de pesos, nosotros en DGCine va a ver lo que gastaron en República Dominicana, lo que tú establezcas que esto se ejecutó aquí. Y ellos felices en el sentido porque obviamente vamos a tener más difusión, es menos dinero para el Estado, son muchas ganancias que tenemos con ese sentido. Bueno, señores, yo antes cierre usted hoy, ¿qué usted dice? Cierre hoy. Pero antes de cerrar, señores, que lo esté viendo, el que lo esté escuchando, señor, hagan propuestas, escriban en los comentarios, lo que sea. Yo creo que el think tank es eso, es hacer propuestas, escuchar cosas nuevas. ¿Alguien hizo la propuesta del cine? ¿En qué sentido? No. Tú dices ¿Alguien del tema. de tema? No, pero digo... No, eso se nos ocurrió a nosotros, Ok, pero ok. digo propuestas relacionadas a este tema que conversamos hoy. Ok. O sea... Que creen en la conversación. Exacto, sigan la conversación, vamos a seguir aprendiendo y educándonos más de esta industria tan importante que tiene la República Dominicana, que tiene muchísimo potencial. Lo hemos visto hoy con estos dos expertos, son dos joyas que hemos conversado y nada, señores, cierre. ¿Qué usted dice? Señores, nada, conversación interesantísima. Dígame en las redes sociales para que le den follow. Bueno, Víctor Piñeiro, me pueden seguir en Víctor Piñeiro o en Seventh Art, que ahí yo hablo todo lo que tiene que ver con cine. Y también tengo un podcast que es de cine nada más, ahí no hablamos nada serio, nada más fundimos con películas y series, que se llama Entre Tomas. Y nada. Bueno, yo uso LinkedIn también. Un poquito más serio. Red social profesional. Ana Blanco H. Ana Carolina Blanco H. aquí. Y bueno, mis redes sociales son un poquito menos. Son más personales. Somos Sí, personales. pero Follow en Instagram, por Ana favor. Blanco H. Bueno, nada. No, agradecerle Muchísimas la gracias, de invitación, verdad. ¿verdad, Víctor? Nos hemos sentido muy bien aquí con ustedes. Súper bien, súper bien. Un placer de Excelente verdad tener iniciativa. ustedes. Y una conversación súper importante de tener para aclarar cualquier duda que la gente tiene sobre cómo funciona la industria aquí y cómo nos hemos afectado por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que sí, fue muy bueno. Hablamos, para resumir un poco, el que cogió el episodio a mitad. Hablamos de la huelga de Hollywood en Estados Unidos, consecuencias que estás teniendo allá, consecuencias locales, y luego nos adentramos en, digamos, la industria del cine en la República Dominicana, beneficios de la ley. y el Inteligencia estado actual en que artificial, Y hablamos inteligencia pila. artificial, hablamos Sí, mucho. Hablamos mucho ahí. muchísimo. Que es un tema Señores. sumamente interesante. Hasta la próxima.